MLP Fanfic. Equestria High School por Kurodepi. Hola Aara. Bueno, curiosamente a pocos días de volver a la universidad mi mente me ha golpeado con ideas nuevas y claro que lo odio por eso, jajaja. Bueno, pues ahora les traigo este de mi pareja favorita, Ciderpix Doctor, pero en versión humana y la historia algo tipo anime, ojalá no me odien. Aclaraciones. Haré mención de mi SOT que ya conocen y para el Dr. Uobes estaré usando el otro nombre, o sea Time Turner, ya verán el porqué de esto. Una niña rubia y con ojos amarillos de apenas 8 años estaba sentada bajo la sombra de un árbol, alejada del resto del mundo, en sus ojos se denotaba tristeza a pesar de que estos parecían ser extraños, la pequeña solo abrazaba sus rodillas mientras observaba a los demás vivir. De pronto un trío de chicos se acercaron a ella y la miraban con risas burlonas, la pequeña los conocía muy bien pues ellos le hacían la vida miserable día tras día. Uno de ellos de cabellos blancos con rojo y ojos verdes empezó con los desprecios. Vaya, vaya. Parece que la bizca está sola de nuevo, ¿por qué crees que sea Flim? Le pregunto a otro chico idéntico al anterior, pero la diferencia era que su cabello era más ondulado. Lo más seguro es porque temen que les contagie la enfermedad de sus ojos a los demás Flam. Jajaja, ¿no lo crees así? Time Turner. Ambos chicos voltearon a ver al tercero, este tenía el cabello café y alborotado, unos ojos aparentemente tranquilos de un color azul muy diferente, de todos los presentes era a quien la niña más temía y odiaba. Será mejor que le enseñemos quién manda en este lugar. A sus órdenes, jefe Time. Gritaron ambos chicos al unísono mientras detrás de sus espaldas sacaban globos llenos de agua, luego ferozmente se los arrojaron a la pequeña de cabello amarillo y ojos curiosos. La niña estaba tan empapada que no se notaba si era agua o lágrimas lo que corrían por sus mejillas. Flim y Flam ya se habían alejado de la escena a carcajada pura, pero Time Turner se quedó un poco más viendo lo que habían hecho, se mordió los labios, dio media vuelta y se dispuso a alcanzar a sus otros compañeros. La pequeña rubia por fin se puso de pie y salió del parque rumbo a casa, donde seguramente su padre la regañaría por llegar mojada, aunque no había sido la primera vez, él jamás le creía lo que había pasado. La chica despertó de su sueño al pasado, hace años que no soñaba con su infancia, de eso ya habían pasado 10 años, perezosa se volvió a ocultar entre las sábanas, esperando conciliar de nuevo el sueño, pero poco le duró el gusto de intentarlo, pues justo en ese momento alguien entraba a su casa estrepitosa y cantarinamente. Derpy querida. Despierta que el sol ya salió. La mujer ya algo mayor, danzaba por la recámara de la rubia mientras abría las cortinas y despojaba a la chica de su escudo de cobijas. Mamá, 5 minutos más. No, hoy empiezas tu último año de preparatoria y no quiero que llegues tarde como siempre, estamos en una nueva ciudad, será una nueva escuela y ambas necesitamos un nuevo comienzo. Yo solo quiero dormir, decía la rubia mientras se cubría la cara con la almohada. Era cierto que habían llegado hace un mes a esa ciudad, a Ponyville, así que también iría a una escuela donde no conocía a nadie, a la prestigiosa Academia Equestria, y a pesar de todo eso ella solo quería dormir. La señora pone sus manos en su cintura y sonríe dulcemente, pero lo que estaba a punto de hacer no era tan dulce, toma el colchón de la cama y lo gira, haciendo que la rubia caída de la cama, terminando su cometido sale de la habitación, ya alejada dice. Apúrate en arreglarte o los muffins se van a enfriar. Derpy se puso de pie como rayo ante el mencionar de su comida favorita en todo el mundo, tal vez si valía la pena levantarse después de todo, entró al baño para ducharse rápidamente, cuando salió se contempló un momento en el espejo. Sus grandes ojos amarillos aún tenían ese peculiar mirar, su cabello era más largo que cuando era niña pero seguía igual de alborotado, tal vez debía cepillarlo más, pero no le gustaba hacerlo realmente. Abrió su closet y sacó el uniforme que su madre había comprado para su nueva escuela, este era un tipo vestido color azul oscuro pero solo le llegaba hasta abajo del pecho y con tirantes, la blusa era de color blanco y una corbata negra, también se puso unas calcetas largas y sus zapatos escolares negros. Estando lista bajó a la cocina para devorar los muffins que había preparado su madre y guardar algunos otros para la hora del almuerzo, si por ella fuera los comería a todas horas del día, lo que casi hace. Se despidió y salió de su pequeño apartamento un poco más animada. Durante su camino planeaba cómo iba a pasar su último año de preparatoria, ella prefería que fuera lo más desapercibida posible, pues así evitaría a los bravucones y a los que normalmente fastidian por la peculiaridad de sus ojos. Ya estaba a un par de cuadras de su destino, se felicitaba mentalmente porque en todo el camino no se había tropezado, resbalado, manchado con algo o golpeada en la cabeza.
Lo admitía, tal vez era algo torpe y despistada, pero aún así siempre sonreía o trataba de hacerlo la mayor parte del tiempo. Cuando estaba a punto de llegar a la esquina antes del colegio, 4 chicos le cerraron el paso. Miren muchachos. Carne fresca. El cuarteto de maldosos empezaron a rodear a la pobre rubia que temblaba como gelatina mientras se cubría con su maletín, ni había llegado a su destino y ya la estaban molestando. Muy bien rubiecita, danos todo tu dinero y te dejaremos por ahora. Pero yo no, eso no. Derpy sentía que se moría de la angustia, tal parecía que su vida iba a estar llena de abusadores contra su pobre persona. Cuando estaba a punto de hacer lo que le pedían con temor de que la lastimaran, un maletín se estrelló directo a la cara del bravucón que tenía enfrente, haciendo que éste quedara inconsciente. Tanto la chica como los otros se giraron para ver la causa de esto. Detrás de ellos se encontraban 2 chicas que también portaban el uniforme de la escuela. Una de ellas tenía su cabello esponjoso y ondulado con un color naranja, sus ojos eran verdes, con ambas manos sostenía su maletín, descartándola de que ella fuera quien la ayudó. Junto a ella estaba otra chica de cabellos rubios claros, terminando en punta con rulo que flotaba, ojos morados y tenía cara de haber despertado de mal humor. Su uniforme era más largo de la falda y tenía ambas manos en la cintura, sin duda la que arrojó el maletín. Ustedes maldosos, dejen a esa pobre chica. Gritó la de cabello naranja apuntándoles con el dedo. O si no, que cabellos de zanahoria. Se las van a ver conmigo. Continuó la otra chica estampando su puño en su mano y poniendo mala cara, más de la que ya tenía. Los bravucones se miraron entre sí pensándolo un poco, luego tomaron a su compañero caído y se fueron corriendo de ahí al grito de, ya nos la pagaran. Derpy estaba que no se creía lo que acababa de pasar. Esas chicas llegaron a su rescate sin siquiera conocerla. La de cabellos naranja se acercó y puso su mano en el hombro. ¿Estás bien? Esos cabeza de chorlito no te hicieron nada, ¿verdad? No. Esto, gracias por ayudarme, contestó la rubia un poco sonrojada. No te preocupes por nada, no nos íbamos a quedar sin hacer nada. Y dime cómo te llamas. Ah. Soy Derpy Oves. Un gusto. Yo soy Carrot Top, tranquila, no seas tan penosa. Y la chica detrás mío. Derpy se fijó en la chica que les daba la espalda con los brazos cruzados ya con su maletín en la mano. Ella es Norue, es un poco huraña pero buena chica, jeje. Oh. Mucho gusto. Sí, hola. Eres nueva, ¿verdad, Derpy? No te había visto antes. Si lo soy, me mudé hace poco. Hoy es mi primer día y estaré en el último año. Carrot se llevó una mano a sus labios por la sorpresa, qué coincidencia. Para nosotras es el último año también. Eso es genial. La rubia había vuelto a recobrar su sonrisa. Bueno, debo buscar mi salón. Nosotras te acompañamos para que se te sea más fácil, ¿verdad, Norm? Sí, pero muevan las que ya casi suena la campana. Las 3 chicas entraron al recinto, era un lugar enorme y majestuoso. El edificio era tan amplio que costaba verlo todo de una vez. Carrot tomó de la mano a las 2 chicas y entraron al edificio. Dime, Derpy, ¿qué salón le asignaron? Veamos, saca un papel de su bolsillo, aquí dice que en el salón 3A. La chica de cabello naranja suelta a las otras 2 y se queda parada en medio del pasillo. Las 2 rubias la miran extrañadas. Esto debe ser el destino. Se abalanza sobre las otras 2 para abrazarlas por el cuello. Las 3 vamos a estar en el mismo salón. Eso quiere decir que seremos las mejores amigas. ¿Amigas? Decía Derpy mientras se ponía roja. Ella rara vez hacía amistad con alguien, pero esas 2 eran diferentes, primero la ayudaban y luego son sus amigas. Tal vez su madre tenía razón y los cambios son buenos. Carrot toma a Derpy de sus 2 manos y le dice con ojos soñadores. ¿Quieres ser mi amiga, verdad? Bueno, esto díganme, no le molesta mis ojos. La otra rubia toma a Derpy del hombro girándola para que quede enfrente de ella, luego empieza a verla minuciosamente con el ceño fruncido. Después de un rato dijo. Yo te veo bastante normal, si ves bien me da igual. Yo los encuentro bastante peculiares, eso es bueno, agregó Carrot. Derpy sentía que se iba a soltar a llorar, pero no de tristeza, claro, sino de felicidad, que por primera vez alguien no la juzgaba o rechazara por sus ojos. Tuvo que contener esas ganas y sentirse motivada por ahora tener amigas de verdad. Después de eso las 3 chicas por fin llegaron al salón designado. Solo había un par de alumnos, por eso aún tenían chance de escoger libremente dónde querían sentarse.
Norue se sentó hasta la parte de atrás justo en medio, puso sus pies en la mesa como si nada, Derpy por su parte fue hacia las ventanas, sentándose una silla antes del final, Carrop se sentó junto a ella quedando al lado derecho. El salón no tardó en llenarse, todo ya estaba ocupado incluso el asiento que Derpy había dejado justo detrás de ella, a los pocos minutos que sonó la campana entra una maestra, esta era morena con cabellos blancos con negros y ojos azules. Llevaba un traje gris ajustado, se distinguía también por los enormes aretes que colgaban de sus orejas y los numerosos collares de su cuello. Bienvenidos sean mis pequeños, sé que es su último año así que muy atentos, soy su profesora Zecora, algunos ya tendrán el placer pero a otros no los había conocido al perecer. La curiosa profesora hablaba de un modo curioso, de pronto esta señaló a Derpy. Tu cara no me es familiar, eres nueva no lo puedo dudar, preséntate ante la clase. La rubia se pone de pie un poco nerviosa de que todos la veían, luego volteó a ver a Carrop y esta le hizo una seña de que todo estaba bien, luego volteó más atrás y vio a Norue levantando su pulgar en aprobación. Mucho gusto soy Derpy Oves y me mudé a Ponyville hace poco. Dicho esto se volvió a sentar ya más tranquila, pero el chico tras de ella parecía no estarlo mucho pues las manos empezaron a temblarle provocando que el libro que tenía se le cayera al suelo, la rubia iba a ayudarle pero este la detuvo de inmediato. ¡No! No te preocupes yo lo levanto. Derpy se quedó extrañada, el chico se veía claramente nervioso, en ningún momento le dio la cara solo pudo ver su cabello café y alborotado, se encogió en hombros y volvió a poner atención a la clase. La clase siguió aburridamente normal como cualquier otra, al sonar la campana del receso la gran mayoría salieron como rayo. Derpy se encontraba guardando sus cosas cuando las chicas se le acercaron. ¿Lista para almorzar Derpy? Claro que sí. Contestó alegre la rubia mientras tomaba su bolsa de papel llena con muffins de la mañana. Las tres terminaron sentadas en una mesa del jardín donde empezaron a platicar para conocerse más, lo que ellas ignoraban completamente es que estaban siendo observadas muy celosamente. Continuará. Bueno, aquí termina el primer capítulo, ando atorada un poco con mi otro fic pero apenas pueda actualizar, ya saben que soy lenta pero segura. Espero con ansia sus opiniones sobre este fic, nos vemos luego. Dejen reviews y galletitas. 3. MLP Fanfic. Equestria High School. Las tres chicas terminaron sentadas en una mesa del jardín donde empezaron a platicar para conocerse más, lo que ellas ignoraban completamente es que estaban siendo observadas muy celosamente. No muy lejos de ahí tras un árbol un estudiante las observaba, el uniforme que llevaba estaba conformado por un pantalón azul oscuro, camisa blanca y corbata negra. Este chico tenía el cabello café alborotado y unos ojos azul profundo que parecían estar embelesados con la vista. No puedo creer que sea ella. Hablaba consigo mismo, y justo en esta escuela. Debe ser una broma, la vida me la está cobrando por todas las que le hice pasar. Tan distraído estaba con su monólogo que no se dio cuenta cuando apareció un chico frente a él colgado de cabeza. ¡Ah! ¡Demonios Den! Casi me matas de un infarto. Ja ja ja. Tú tienes la culpa Time por estás tan distraído. El chico en cuestión estaba sujeto de la rama solo con sus piernas, llevaba el mismo uniforme que su compañero con la diferencia que no traía corbata y sobre su camisa llevaba puesta un suéter abierto rojo con gorro. Era rubio y con ojos azules, en su cara había una sonrisa interminable. Se soltó de la rama para caer de cabeza, luego de levantarse como si nada se colocó en la misma posición de su amigo para satisfacer su curiosidad. ¿Así que a quién espías? Yo no espío a nadie. El castaño se puso rojo de inmediato. Entonces, ¿por qué te ocultas? Olvida eso. Dime, ¿alguna vez has hecho algo en tu infancia que sabías que estaba mal pero aún así lo hacías solo para llamar la atención de alguien aunque la mayoría de las veces solo conseguías que llorara? El rubio sintió que le iba a dar una aneurisma, no entendí nada, Time solo se limitó a suspirar derrotado, no me extraña, da igual pero no estoy seguro si es ella. Si ella es ¿quién? Por primera vez el rubio se asomó más allá encontrándose con las tres chicas conversando y almorzando animosamente. Ah. Pero si es Carrop, tú sabes quién es ella. Ella no bobo. Mira un poco más. Minoru. Cuidadito Time. Serás mi amigo pero esa chica es mía. Suspiro, no cabeza de pájaro. Junto a ella. Oh. La chica nueva. Creo que dijo que se llama Derpy. Necesito saber si es quien creo que es. Eso es fácil. ¡Qué diciembre! Cuando Time se percató ya era arrastrado por su ruidoso amigo hacia la mesa donde estaban las tres chicas y lo sentó a la fuerza. Buen día señoritas.
Se costó sobre la mesa de modo seductor mientras sacaba una rosa de quién sabe dónde. Hola mi bella Noru. La mencionada sentía que le iba a dar un tique en el ojo. Derpy por su parte no acababa de entender lo que estaba pasando, por eso Carrot intervino. Derpy, déjame presentaré a Denmaku, es nuestro compañero de salón. Oh. Mucho gusto, soy Derpy Oves. El placer es tuyo por conocer a mi asombrosa persona, jajaja. Si solo viniste para decir idioteces, vete largando de una vez, dijo la otra rubia con tono sombrío y mordaz. Siempre tan graciosa, linda, jajaj. Pero no, oye Derpy, vine a presentarte a... Volteó donde se suponía que había dejado sentado a su amigo. ¿Dónde está? En la mesa solo estaban las tres chicas y el rubio. Perdonen, tengo que ir a atrapar a alguien, pero antes, tomo la mano de la rubia malhumorada dándole un beso en esta. Nos veremos luego, mi bella dama. Antes de que Noru pudiera hacerle daño a Den, ya había salido corriendo en busca de su amigo. Derpy solo reía divertida ante la escena. Oye, ¿Noru es tu novio? Preguntó inocente la chica de ojos amarillos. La mencionada se puso roja hasta las orejas mientras se llenaba la boca de comida y maldecía al mismo tiempo. Carrot se acercó a Derpy y le susurró. Jamás le preguntes eso, esos dos son complicados. Entiendo más o menos, jeje. Carrot se puso de pie más animada mientras empezaba a guardar sus cosas. Bien chicas, hay que apurarnos pues hay que ir a cambiarnos. ¿Cambiarnos para qué? ¿Aún no te aprendes tu horario, Derpy? Cuando toque la campana es hora de educación física, hay que ponernos el uniforme para eso. ¿Qué? No tenía idea. ¿Qué haré? No tengo uniforme para eso. No hay problema, seguro que te queda alguno de los míos, pero hay que darse prisa al profesor Ironui, no le gusta que lleguemos tarde. Derpy estaba nerviosa, no era exactamente una persona atlética, pero quiera o no tenía que asistir a la clase. Después de que las tres terminaran de guardar sus cosas, se dispusieron a ir al vestidor de chicas. Carrot sacó de su casillero dos juegos de traje deportivos. Estos constaban de un pequeño short azul y una camisa blanca con bordes azules. A Derpy le quedó bien la ropa que le prestó su nueva amiga, aunque un poco pegada de la blusa ya que la rubia tenía más delantera que la de cabellos naranjas, pero mientras conseguía el suyo propio tenía que aguantarse. Cuando salieron a las canchas ya había algunos de sus compañeros estirándose. Los hombres tenían el mismo uniforme deportivo con la diferencia que el short era largo y amplio. Del otro lado de la cancha, ya con uniforme deportivo, hablaban el rubio y el castaño, tratando de no llamar la atención de los demás. ¿Por qué me llevaste con ella? Sabías que estabas mal de la cabeza, pero no tanto. Regañaba furioso el Time al rubio. Eso no es nada asombroso. Yo solo trataba de ayudarte y tú te escapas. Yo no me puedo acercar a ella así como así, ¿qué tal, si me reconoce y si aún recuerda todo? ¿Qué es lo que le hiciste a esa chica? Preguntó Den, dudando de que su amigo fuera capaz de hacerle algo malo a alguien. Hasta donde él sabía era un ratón de biblioteca que se la pasaba leyendo libros de historia y alucinaba con los viajes en el tiempo. Algo que espero que sea capaz de reparar. Antes de que los chicos pudieran continuar su charla, un silbato sonó a todo pulmón por todo el lugar. Algunos hasta tuvieron que taparse los oídos por el ruido tan fuerte que produjo. Muy bien, renacuajos. Se acabó el descanso, es hora de ponerlos en forma. En el centro de la cancha se encontraba el maestro de deportes. Era un hombre alto y musculoso, también bastante velludo. Su cabello estaba peinado de tal forma que parecían cuernos. Para los nuevos solo lo diré una vez, soy su maestro de deportes, mi nombre es Ironui y no toleraré a los flojos. Así que, hizo sonar su silbato con fuerza, todos 5 vueltas a la cancha. Y no se hagan los payasos. Si me refiero a ustedes, Pinkie, Den. De entre los alumnos solo se escuchó un «¡Oye!». Luego de todo eso los chicos empezaron a correr alrededor de la cancha. Unos tenían mejor condición que otros, muy a su pesar. La rubia de ojos divertidos quedó rápidamente hasta la parte de atrás de sus compañeros. Bueno, al menos no corro peligro de decaerme. Derpy ya empezaba a cansarse y solo llevaba vuelta y media. Cuando vio hacia atrás vio que alguien estaba peor que ella. Carrot apenas levantaba las piernas para moverse. Ah, esto es muy duro, dijo la chica de cabellos naranjas casi perdiendo todo su aliento. Derpy disminuyó más su velocidad, si eso era posible XD, y empezó a trotar junto a su amiga. Ánimo, Carrot. Ya nos falta menos. Solo espero no morir antes de llegar.
Derpy solo sonreía divertida mientras ella misma trataba también de no morir de cansancio. Se fijó en los que iban más adelantados, algunos competían, otros llevaban un ritmo regular y otros eran perseguidos y regañados por Iron Will por andar corriendo en reversa. La rubia ya se iba acostumbrando poco a la peculiaridad de los alumnos. De pronto se dio cuenta que el chico que iba delante de ella volteaba constantemente hacia atrás, no podía equivocarse, era el mismo chico castaño que no la dejó ayudarle en la mañana. No lo pensó mucho antes de acelerar un poco su paso para alcanzarlo, por suerte este iba tan lento como ella. Cuando estuvo junto de él lo saludó con una sonrisa. Hola. Disculpa que me presente así, soy Derpy Ovescu, ¿cuál es tu nombre? Fue cuando el mencionado volteó y ella lo pudo contemplar por fin, ese cabello desordenado, esos ojos azules, aquella mirada. Algo hizo clic en la cabeza de la rubia, pero al mismo tiempo tropezó con sus pies terminando de cara al suelo. Derpy. Carrot miró horrorizada a su amiga en el suelo y se apresuró a ayudarla. Noru, que estaba varios metros adelante, se percató de también eso y fue donde su amiga, empujando a los demás en su trayecto. Carrot ayudaba a la rubia a ponerse de pie, cuando Derpy se apoyó en su amiga y de inmediato se puso a buscar a aquel chico con la mirada. Algo en su interior le decía que había visto esos ojos en otro lado, pero no lo ubicaba del todo. Noru llegó también poco después para ayudarla a ponerse de pie. Bueno, señoritas. ¿Qué es todo este alboroto? El profesor por fin hizo su aparición. ¿Estás bien, niña? Lo siento, me distraje y tropecé. Está bien, sé más cuidadosa. Iron Will no le gustan los distraídos. El profesor le da unas palmadas en la espalda con su enorme mano a la pobre chica que apenas se estaba recuperando. Para ese momento todos los alumnos se habían reunido para ver lo que ocurría. Bueno, ya que todos están tan interesados en lo que pasa, aquí tendré que darles una noticia, alzó la voz el fornido profesor. La próxima semana tendremos una prueba de resistencia. Y pobre de aquel que no venga a conocer a la ira de Iron Will. El maestro hacía poses raras mientras miraba a quién sabe dónde. La campana salvó al alumnado de tener que hacer más ejercicio con fornido maestro. Todos fueron a cambiarse y de regreso a sus respectivos salones. El resto del día escolar pasó sin más sorpresas, ya solo quedaba esperar que sonara la campana para terminar ese peculiar primer día. Derpy pasó el resto ese tiempo tratando de hablar con el chico, pero siempre pasaba algo que hacía que se le escapara. Ese chico le decía a su mente que lo conocía, pero que era ese pulsar en su pecho que sentía cada vez que lo veía. Era como una señal de alerta. Se resignó de buscar respuestas ese día. Cuando sonó la campana de salida, se despidió de sus nuevas amigas y empezó a caminar hacia su casa. Iba cruzando la salida del colegio cuando muchos gritos detrás de ella la distrajeron. Vio como Noru perseguía a Den por algún motivo. Ella quería golpearlo con su maletín. Derpy estaba tan distraída viéndolos que no se dio cuenta sobre el chico delante de ella y terminaron cayendo los dos al suelo. ¡Ay, ah! Lo siento mucho, de veras, perdón, no veía por dónde iba y... Se quedó de piedra al ver que el chico bajo de ella era justo con quien había tratado de hablar todo el tiempo. La rubia se sentó sobre sus piernas para darle espacio al castaño que se incorporara. Este así lo hizo sobándose la cabeza para luego ver fijamente a Derpy. Time Turner no sabía qué hacer o decir, si era la chica que creía que era probable que pronto lo golpeara o algo parecido. Perdóname de verdad esto, perdón si lo pregunto así, pero te conozco. El castaño no podría creer eso. ¿Era buena o mala suerte que no lo recordara del todo? No te preocupes, perdóname a mí por no responderte antes. El chico se pone de pie y le brinda su mano a la rubia para ayudarle a levantarse. Soy Time Turner. Time Turner. Ninguno de los dos soltaba la mano del otro, sus ojos se veían fijamente. De repente la chica empieza a alejar lentamente su mano mientras le sonreía. Es un gusto, Time, perdónate, me haces familiar pero no recuerdo de dónde. Jejeje, espero no estarte confundiendo con alguien, jiji. Bueno, me tengo que ir, nos veremos mañana en clase. Ah. Sí. ¿Sí? Claro, hasta mañana. Time vio como Derpy se alejaba poco a poco, así que después de todo no lo recordaba. En parte eso le aliviaba, pues podía volver a comenzar las cosas y enmendar todas las cosas horribles que hizo de niño. No apartó la vista de la rubia hasta que desapareció doblando una esquina. Por alguna razón esos ojos de los que alguna vez se burló ahora le parecían misteriosamente fascinantes. Bueno, hasta aquí el segundo capítulo. Perdonen si les parece un poco lento o aburrido, prometo que se va a poner mejor y gracioso apenas avance la trama. Please, please, please. Dejen reviews, sus opiniones son importantes. Nos vemos y no olviden las galletas. MLP Fanfic. Equestria High School.
Un par de semanas habían pasado desde que Derpy inició en su nueva escuela, se estaba acostumbrando rápidamente, pasaba bastante tiempo con sus nuevas amigas Carrot y Noru, incluso a veces con el ruidoso de Den. Lo único que le extrañaba era que aquel chico de ojos azules y cabello café parecía no querer estar mucho tiempo cerca de ella. Solo le hablaba lo necesario o se alejaba de ella cuando estaba hablando con Den. No entendía ese comportamiento, pero lo había visto. Tal vez él no quería ser su amigo. Una mañana la escuela estaba llena de energía, el festival cultural estaba listo para empezar y los alumnos se estaban contagiando por el espíritu. Se había decidido que la clase de Derpy estaría a cargo de un stand de comida, todos votaron por hacer bolas de arroz. El presidente de la clase Onyx Blackstar, un chico delgado y bien arreglado, con ojos verdes y cabello de color plata, estaba llevando la junta para los preparativos finales. Bien chicos, pasamos la inspección de sanidad y el stand de bolas de arroz puede proceder tranquilamente. ¿Alguien tiene ideas para los ingredientes principales? Mientras se llevaba a cabo la junta, muchos estudiantes estaban en sus propias pláticas. Las tres chicas estaban sentadas juntas, Derpy divagaba en sabores raros para las bolas de arroz y en la posibilidad de meter muffins en ellos, mientras tanto Carrot me hacía trenzas en el cabello a Norm, que estaba acostada en la banca fastidiada de tanto alboroto. La rubia de ojos amarillos levantó la mano llamando la atención de Onyx. ¿Esto presidente qué le parece bolas de arroz de 3 colores? Poniendo 3 ingredientes diferentes estoy segura que será agradable para los demás estudiantes. Gran idea Derpy, suena muy lindo. El chico de cabellos de plata sonrió complacido con la idea, lamentablemente nunca falta la gente mala leche. Eso no suena para nada bueno Onyx, decía una chica de cabello violeta con blanco y una tiara en la cabeza. Sí. El solo pensarlo de que me toque algo raro me dan ganas de vomitar. La segunda, una chica de cabellos grises y grandes lentes azules. Derpy se queda pasmada ante las crueles palabras de esas chicas, pero antes de siquiera ponerse triste Norm se puso de pie y fue donde ese par de chicas mala leche, con fuerza puso un tubo de metal en la mesa mientras se apoyaba en este. Son sus personalidades las que me dan ganas de vomitar. La cara de la rubia era de temer. Las chicas se pusieron pálidas y con los cabellos de punta, no traigas tubos de metal a la escuela. Parece que todavía había sangre en él, las dos temblaban como gelatina mientras Derpy trataba de calmar a su temperamental amiga. De repente Time Turner se pone de pie llamando la atención de algunos. ¿Qué les parecería estudiar la historia de las bolas de arroz? Podríamos hacer un recorrido por fechas importantes y además. Nos oponemos. Habló la mitad del salón en coro. Den tomó del hombro a su amigo y lo volvió a sentar. Calma cerebrito de la historia antes de que te lancen por la ventana. ¿Qué les parece incentivar a los estudiantes a comprar? Onyx volvió a tomar la palabra de la junta, quien compre una se lleva otra gratis, la idea es alentar la compra. Entendido. Toda la clase cantó en coro. ¿Qué? Time se había puesto de pie de nuevo. ¿Por qué se aprueban enseguida las ideas como esas? ¿Por qué las tuyas siempre son demasiado raras? Se oyó decir a un alumno. Derpy no podía dejar de ver al castaño, siempre que lo veía sentía que de algún lado lo conocía, pero ni ella estaba segura por qué sus ojos azules le llamaban tanto la atención. Ya deja de pelear Timesito. El rubio de la sonrisa interminable ponía su mano sobre la cabeza de su amigo amante de la historia. Ya te dije que no me llames así. De repente alguien tocó a Time por el brazo llamando su atención, este giró y todo su enojo se fue al ver de quién se trataba. Derpy estaba junto al chico con una cara un tanto preocupada. ¿Estás bien, Time? Si gustas puedes contarme a mí la historia de las bolas de arroz. La rubia sonreía con auténtica sinceridad, lo que provocó que el castaño se pusiera nervioso, incluso sus mejillas se tiñeron un poco de rojo. No necesito tu lástima. Time salió del salón azotando la puerta a su paso, dejando a Derpy confundida y perpleja. Sospechoso, habló Carrot ya detrás de su amiga. No seas exagerada Carrot, esto no es una novela solo, tiene un carácter impetuoso y ya. Noru también se encontraba tras de Derpy. ¿Pero no has notado que solo se pone así cuando ella está cerca? Carrot abraza a Derpy por la cabeza, la otra rubia solo rueda los ojos fastidiada. Que esto no es una maldita novela y vámonos a comer de una buena vez. Sí. Les traje mis muffins especiales. Derpy había recobrado su sonrisa, así las tres se fueron a su lugar de almuerzo predilecto. Den caminaba por los pasillos de la escuela, iba calmado y con las manos en sus bolsillos, su destino era la biblioteca, la razón. Aunque él jamás se paseaba por ahí tenía que buscar a alguien, a su amigo Time Turner, sabía perfectamente que ahí lo encontraría en la sección de historia.
Entró al lugar y de inmediato se aburrió, no sabía cómo el castaño aguantaba estar en ese lugar tan tranquilo. Fue hasta la sección que ya conocía bien, como pensó lo encontró rápidamente, pues estaba sentado solo en una mesa hasta el fondo. Con desgano fue hasta ahí y se sentó también bufando de molesto. Tiny se inmutó, estaba muy concentrado en un libro de pasta muy gruesa. ¿Qué diablos pasa contigo? Desde hace días están actuando más raro de lo habitual y no trates de ignorarme, eso ya no funciona, y si lo haces revolveré tus amados libros de este aburrido lugar cuando no te des cuenta. El castaño bajó el libro suspirando con desgano. Habló Somber el rubio, ¿qué quieres, Den? Saber qué te pasa. Amigo, ya no eres tú, es por la chica, no es así. No lo sé, creo que me he vuelto loco, no puedo estar cerca de ella sin estar nervioso, pensando que me va a recordar y entonces. Suspiro, no sé qué vaya a pasar. Para empezar, loco, ya estaba 100 segundos si no te reconoció, seguro que no es ella. Vamos Time, ya deja de estar de antisocial, Derpy no te va a morder porque seas su amigo. Aunque no puedo creerlo, supongo que tienes razón. Vamos amigo, hoy tú invitas el almuerzo. Eso no va a pasar, Den. Tenía que intentarlo, jajaj. Unos días después el festival cultural había llegado, todos los alumnos ponían de su esfuerzo para armar los stands o alguna otra actividad. Derpy, Carrot y Noru estaban ayudando cociendo algunos manteles, más bien Derpy y Carrot eran las que trabajaban, ya que Noru solo estaba acostada sobre la mesa muerta de aburrimiento. No tardaron mucho en estar todos listos y poder dar inicio al festival. Derpy había sido asignada para estar en la venta. Ya hay. Estoy tan feliz, se ha vendido completamente todo. Eres bastante hábil para esto, Derpy, además que fue tu idea la que logró esto. Carrot estaba vendiendo junto a su amiga. Cuando pensaron que no iba a pasar nada más ese día, un gran tumulto entró por la puerta. Eran un grupo de chicas lideradas por una pelirroja de ojos azules con un raro rulo en la cabeza. Dio un rápido vistazo por la habitación y fijó su atención en Derpy. Tú, la nueva. Apuntó a la pelirroja con el dedo. ¿Yo? Derpy estaba bastante perpleja por tanto alboroto. Si tú, ¿y dónde está la otra rubia que siempre te acompaña? Carrot volteó hacia atrás viendo a su amiga Noru sentada en el suelo en la parte de atrás de su stand. La mencionada se puso de pie para dejarse ver. ¿Qué diablos quieren, ruidosas? Soy Scarlet Blush, presidenta del club de artes, y ustedes dos son las indicadas. ¿Indicadas para qué? Habló Derpy sin entender nada de lo que pasaba y sobre todo para qué la buscaban. Para nuestra máxima creación. A ellas, chicas. Un grupo de alumnas se lanzaron sobre las rubias llevándoselas fuera del lugar. Para ese entonces había llegado Onyx y Time, quienes eran los encargados del orden en el lugar. ¿Qué acaba de pasar aquí? Preguntó el chico de cabellos de plata al ver el alboroto. Buen presidente, el club de artes atacó de nuevo. El chico se llevó una mano a la frente en seña de fastidio. Fue que el castaño se dio cuenta que faltaba algo muy importante ahí. Oye, Carrot y Derpy. La chica de cabellos naranjas embozó una sonrisa traviesa. ¿Por qué la curiosidad, Time? ¿Te importa que no esté? Time se puso rápidamente colorado. No es eso. Como encargado del orden debo ver que todos estén en sus puestos. Sí, como digas. Se la llevaron las chicas de Scarlet junto con Noru. ¿Qué? Las puertas del lugar se abrieron de par en par, llamando de nuevo la atención de todos. Parada con las manos en la cintura estaba la pelirroja de nuevo. Simple mortales. Les presento la máxima creación de este año del club de artes. La chica hizo un ademán con la mano y entraron dos chicas vistiendo unos vestidos que parecían sacados de las tiendas más finas de París. Derpy traía un bello vestido gris con dorado y que de la parte de atrás traía unas alas que le habían juegos. Noru también llevaba un vestido pero azul con dorado, era del estilo de una princesa. Cuando Time vio a Derpy la mandíbula se le fue al suelo, se llevó la mano a la boca, estaba rojo hasta las orejas. De repente alguien pasa su brazo por su hombro y por el de Onyx. Watsubuis. ¿Qué tanto mira a Ara? A Den se le fue el aire por completo al ver a Noru, se alejó de los dos chicos y fue hasta ella con cara de bobo. Oh, Noru. La mencionada volteó y sintió el verdadero horror. El rubio se acercaba a ella con una cara no muy agradable, a sus ojos parecía un pervertido. Se levantó un poco el vestido para salir corriendo del inmediato mientras Den la perseguía con los brazos abiertos. No. Paren, arruinarán el vestido. Scarlet y el grupo de arte salió corriendo también tras ellos. Derpy se había quedado sola viendo divertida todo lo que había pasado, de hecho ella se sentía bastante bien con ese vestido.
Derpy se gira y se toma de frente con Time. Este había estado tras ella por un rato, pero no se había atrevido a hablar. Se quedaron viendo el uno al otro por un rato. Desde el stand de bolas de arroz Carrot veía a la parejita con cara soñadora. ¿No crees que hacen una bella pareja, Onyx? Creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Eso decías de aquellos dos y míralos correr por todos lados, jajaj. La rubia y el castaño llevaban rato viéndose sin decir nada, hasta que Time pudo regresar a la realidad. Te queda bien, siento que te secuestrara Scarlett y las demás raras del club de artes. Jeje, gracias, pero no te preocupes por ello. Cada año lo hacen, buscan chicas bonitas para que usen sus vestidos y luego. Derpy se había sonrojado sobremanera. ¿Crees que soy bonita? Time se dio cuenta de que su boca habló sin haber pensado. Bueno, no digo que no lo seas, lo que dije es que bueno, la belleza como concepto es bueno, yo lo que quería decir. El chico había entrado en pánico. Derpy no dejaba de mirarlo y eso lo ponía más nervioso. Su salvación llegó cuando Noru pasó corriendo por ahí. Den no pudo esquivar a su amigo, terminando ambos en el piso. Lamentablemente lo mismo le pasó al club de artes. Time quedó abajo de una montaña de estudiantes. Oh my gosh, Time. ¿Estás bien? Antes de que Derpy pudiera socorrer al chico, Noru la tomó por la mano. Derpy, vámonos a quitar estas ridiculeces antes de que se levanten. Así ambas rubias salieron del lugar a toda marcha. Derpy no pudo evitar mirar hacia atrás donde había quedado el castaño sepultado. Scarlett fue la primera en salir del tumulto. Equipo de arte, que no escapen. Aún falta la sesión de fotos. A por ellas. Todas las chicas del club salieron corriendo dejando solo a los dos chicos en el suelo. Eso no fue lo que esperaba. No puedo creer que Noru corriera tan rápido con tacones. ¿Qué piensas, Time? Den aún se sobaba la cabeza por el golpe. Volteó a ver a su amigo que no contestaba. Este tenía la mirada perdida. Para mí fue más de lo que esperaba. Continuará. Bueno, lectores, hasta aquí llega el capítulo por ahora. Perdón si me tarde, pero es que entré de nuevo a la universidad y ven, jejeje. Gracias a Ifanel que me prestó su voz para este capítulo. Nos leemos para la otra y porfa, dejen reviews que me sirven mucho para la continuación del fic. De MLP Fanfic. Equestria High School. Una nueva mañana empieza para Derpy Oves. Se había adaptado por fin a su nueva escuela. Ya no le costaba tanto trabajo despertarse. Como todos los días, desayunó sus muffins, arregló su mochila y se despidió de su madre para salir de la casa. Iba tarareando una linda melodía mientras caminaba. Por alguna razón tenía un excelente humor. Cuando llegó a la esquina, vio pasar a ese extraño chico de cabellos cafés. Era Time Turner, que también se dirigía a la escuela. Este traía pegado a sus ojos un libro, el cual leía mientras caminaba. Tal vez si lo conociera un poco más no se alejaría de mí, pensó Derpy aumentando el paso para alcanzar al chico. Time Turner iba como siempre distraído en sus libros, pero sorprendentemente esquivaba todo obstáculo que se le ponía enfrente. De repente escuchó unas pisadas tras de él que se acercaban rápidamente. Miró disimuladamente y casi se atraganta. Derpy estaba a escasos metros de su persona. No se sentía preparado para hablar con ella a solas, sentía que se le iba a salir algo que no debía. Hizo como que no la vio y aumentó su paso más rápidamente, pero también más torpemente. Ya ni siquiera leía su libro, solo era como pantalla. Derpy se dio cuenta del acelerado paso de Time, por lo que ella también lo aumentó. Ambos casi iban corriendo, pero la rubia estaba necia en hablar con él y tratar de ser su amiga, mientras el otro no quería que lo recordara. Llegaron al portón del instituto. Para buena suerte de Time y mala para Derpy, sus amigas le cortaron el paso. Buenos días, Derpy. Saludó Carrot enfrente de la rubia. Noru solo se limitó a saludar con la mano. La chica de ojos dorador miró sobre el hombro de su amiga para ver cómo el chico se perdía entre los edificios. Suspiró pesadamente, pero no perdió su entusiasmo. Buenos días, chicas, saludó alegre. Las tres entraron y caminaron a su salón mientras platicaban animadamente como todos los días. Mientras tanto, recargado en la pared de un edificio, estaba Time Turner recobrando el aliento. No creo poder aguantar esto todo lo que resta del año, dejó escapar el chico en un suspiro. Pues entonces haz algo por hablar con ella, sé que te mueres de ganas por hacerlo. Time voltea rápidamente a la voz y se encuentra con su amigo Den, que estaba junto a él recargado en la pared. El chico de chamarra roja estaba limpiando unos binoculares. ¿Cuándo llegaste aquí? Llevo rato, pero estabas en tu odisea mental. Te llamé 1000 veces y no contestabas. Mejor espere que regresaras al mundo real. Den guardó los binoculares en su chaqueta. Todo esto me está volviendo loco. El chico de cabello café pasaba sus manos por su cabello en claro signo de desesperación. Su amigo lo detiene y lo mira de frente muy cerca de su cara.
Esto ya me harto, lo voy a arreglar yo mismo. Time alzó una ceja escéptico, no puedes ni hacer que Noru no te golpee, ¿cómo vas a arreglar mi problema? Tú déjalo todo al rey. ¿Y este fin de semana estarán arregladas las cosas? Exclamó Den en una pose demasiado dramática para el gusto de Time. ¿Rey? ¿Rey de qué? No lo sé, el chico rubio se encogió en hombros, pero me queda bien el título, mostró el pulgar arriba mientras de su cuerpo salían brillitos. Time solo se dio un faceplan. La campana sonó y todos fueron a clases. El día siguió aburrido y tedioso, como se esperaría de la escuela. Claro que Derp y sus amigas la distraían y eso le hacía que no se aburriera. Time seguía pensando qué era lo que iba a hacer Den. Era su amigo, pero a veces no podía confiar en él. Llegó la temida hora de educación física. Curiosamente el entrenador Ironui había citado a todos sus alumnos al gimnasio, donde les iba a dar un importante anuncio. A todos los debiluchos les hablo. Les dije que pronto haría un examen de resistencia física y ¿qué creen? ¿Qué? Se oyó hasta atrás de la multitud a los graciosos del siempre, entre los que destacaba Pinkie Pie y Denmaku. Ironui solo rodó los ojos y se aclaró la garganta, como decía, hace una pose mostrando sus músculos, hoy es el día de su examen de resistencia. Se oyó un quejido general por parte de los alumnos, el entrenador hizo sonar muy fuerte su silbato, haciendo que todos cubrieran sus oídos. Ironui no tolera los flojos. Todos a cambiarse, pero ya. Hizo sonar una vez más el silbato, las chicas van primero, las quiero a todas lista en la cancha en 10 minutos. Muévanse, muévanse. Un rato después Derpy, Carrot y Noru junto con las demás chicas ya estaban calentando en la cancha mientras los hombres esperaban en las gradas. Time Turner leía un libro, necesitaba distraer su mente, de vez en cuando alzaba la vista para ver a Derpy, y volvía a su actividad. De repente alguien se sienta junto a él. Es increíble. Tiene la mejor vista del mundo y tú te concentras en ese aburrido libro. Den estaba juntos a su amigo, traía su uniforme de educación física, pero también traía aún su chaqueta roja. Den, por favor, déjame en paz, ¿qué estás? Time Turner se fijó mejor en su amigo, este estaba con unos binoculares en sus ojos, los mismo que en la mañana, estaba muy concentrado. ¿Qué estás haciendo? Noru está en medio de su prueba, contestó el rubio viendo hacia adelante y babeando. Tú la estás observando con esas cosas. Exclamó Time. Claro. Ahora silencio que me distraes. Sube, baja, amo a mi Noru. Las tiene tan. Den tenía una sonrisa pervertida en su rostro. Noru se encontraba haciendo saltos cuando notó el brillo de los binoculares de Den que le llegaba a los ojos con el reflejo del sol. Rápidamente fijó su vista en las gradas y su rostro se puso roja de la vergüenza. Den, idiota, te voy a matar. Bramó Noru furiosa. La rubia, sin pensarlo dos veces, se acercó al escenario que estaban construyendo para la función del club de teatro y tomó un martillo de una de las mesas de herramientas. Con todas sus fuerzas lo arrojó contra Den. Este intentó esquivarlo, pero fue demasiado tarde y lo golpeó en la cabeza de lleno, dejándolo inconsciente y con una herida. El castaño miró a su amigo preocupado, pero se le pasó cuando notó que seguía con la misma sonrisa pervertida. Rayos, Den. El castaño pudo notar que los binoculares de su amigo cayeron a su lado, por mera curiosidad los tomó y observó por ellos. Primero buscaba a Noru porque no la veía por ninguna parte, pero su vista se cruzó con la imagen de Derpy, que seguía haciendo estiramientos ya que no se había percatado de lo ocurrido. Time no sabía lo que estaba haciendo, ¿por qué no podía despegar la vista de la rubia? Pero rápidamente su lado racional lo detuvo ya que una multitud se había formado a sus pies, o para ser más precisos alrededor de Den. Llamen a la ambulancia, ordenó Ironui. La ambulancia no tardó en llegar al recinto y ahí se llevaron a Denmaku en una camilla con la cabeza vendada. Noru se había subido a la ambulancia también, entonces Derpy y Carrot se le acercaron curiosas. Oye Noru, ¿por qué también te subes? Noru se sonrojó, tengo que saber si el idiota estará bien. Noru miró hacia otro lado, y que no me demande. Den levantó la vista aún muy aturdido y con la vista borrosa, pero logró ver a su amigo Time que lo observaba desde lejos. Levantó el pulgar y sonrió. Valió la pena, dijo Den para sí mismo. Idiota, susurró Noru rodando los ojos. La ambulancia abandonó el lugar, todos empezaron a murmurar entre sí lo ocurrido y apostando por la salud mental del rubio atolondrado. Tengo que informar a la directora, mientras a todos los quiero aquí siguiendo con los enteramientos. Habló Ironui mientras sonaba el silbato para abandonar el lugar rumbo a la dirección. Está claro que ninguno de los estudiantes hizo caso a eso, cada uno se fue a su asunto, algunos jugaban, otros estaban con su celular o platicaban.
Carrot y Derpy se fueron a las gradas a sentarse para conversar. ¿No crees que esta vez sí se pasó, Noru? Preguntó la pelinaranja a su amiga. Supongo que un poco, Carrot. ¿Qué relación tienen esos dos? Muy simple. Es amor-odio, desde que se conocen es así. Hablando de eso, me pregunto qué hará Time ahora que su amigo no está. Dijo Carrot mirando a Derpy Picara. ¿A qué te refieres? Time Turner no es de muchos amigos, es un poco peculiar según dicen, así que Den es su único amigo. Carrot sabía que Time traía algo con Derpy, podía verlo con su sexto sentido femenino, así que puso en marcha su propio plan para que se hablaran más. Las pocas veces que los vio cerca uno del otro se veían muy bien juntos. Creo que él necesita más amigos. La rubia se pone de pie, yo me convertiré en su amiga. Dijo muy decidida sin saber que había caído en el plan de su amiga. Bien dicho, amiga, estoy segura que... Carrot se dio cuenta que la rubia ya iba corriendo por la cancha. Derpy. ¿A dónde vas? A buscar a Time para ser su amiga. Contestó alegre con una gran sonrisa mientras corría de espaldas. Derpy. No dije que ahora mismo y... ¡Cuidado! Carrot suspiró cansada, su amiga había caído junto con varios alumnos con lo que chocó, esta solo se ríe y se puso de pie para salir corriendo de nuevo pero ahora normalmente. Derpy estaba decidida a hablar con Time y esta vez no se le iba a escapar, sentía que debían ser amigos. Desde que su amigo se lo llevó la ambulancia al castaño decidió ir a la biblioteca, no pensaba hacer ejercicios innecesarios. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de su destino, una rubia alegre de ojos divertidos apareció frente de él como salida de la nada. Hola Time. Lo saludo alegre Derpy. Ah. Digo Derpy, ¿qué? ¿Cómo llegaste aquí? Pues caminando. El pobre castaño se sentía como idiota, y lo peor es que ahora no tenía una excusa preparada para huir de ella. ¿Pasa algo? Quería saber si me ayudas con el tema de la clase de historia. Derpy podía parecer tonta o distraída, pero la verdad eso distaba mucho de la verdad. Sabía que el único modo que el castaño no saliera corriendo de ella sin motivo aparente, era llegándole por su pasión, los libros y la historia. Y al parecer su plan resultó, el chico de ojos azules se relajó y por primera vez le regaló una sonrisa. Claro que sí. Tengo el libro adecuado para lo que estamos viendo, acompáñame dentro de la biblioteca, el saber nos espera. Time entró con un nuevo ánimo, Derpy lo siguió sonriente. Se sentaron en la última mesa donde por lo general Time pasaba las horas leyendo, ahí puso libros a más no poder como si la rubia pudiera leerlos todos. Pasaron las horas y los jóvenes jamás salieron de la biblioteca. Time estaba tan a gusto con Derpy que por un momento olvidó su temor de que lo descubriera. Por su parte Derpy encontró en Time un chico interesante y un tanto loco, pero eso lo hacía divertido, y no podía negar que tal vez le agradaba un poco más de lo que demostraba. Para su desgracia la campaña marcó la hora de la salida. Time acompañó a Derpy hasta la reja, pues él no iría a su casa por ahora. Gracias Time, aprendí mucho hoy. Dijo ella con su linda sonrisa, mientras sus ojos disparejos brillaban un poco más. Cuando quieras me puedes pedir ayuda Derpy. El castaño sentía que su corazón le retumbaba, estar cerca de ella le hacía sentir ansioso, tenía ganas de gritar que lo perdonara, que él solo era un chico idiota que no sabía cómo llamar su atención. Quería que supiera lo que de verdad pasaba en su corazón. Time. Derpy llevaba rato llamando al chico, este de pronto se había quedado en blanco, ella movía sus manos delante de sus ojos sin respuesta. Supongo que te veré mañana. El castaño seguía con su monólogo interno, viendo a la nada, de repente parpadeó y muy decidido habla. Derpy, tengo que ser sincero y decirte que Derpy. Time volteó a todos lados hasta que la vio. Ella ya iba una cuadra lejos del castaño, este suspiró cansado. Ya llegaría su momento de decirle la verdad. Se puso en marcha, tenía que ir a ver a Den al hospital, después de todo para bien o para mal es su amigo. Un rato después Time ya se encontraba buscando el cuarto donde tenían al rubio gritón, al entrar lo vio tratando de salirse por la ventana. Den. ¿Qué diablos haces? Time lo jaló y ambos cayeron de espaldas al suelo, de repente el rubio abraza al castaño todo melodramático. Time. Este lugar es súper aburrido. No me dejan jugar con las sillas de ruedas, en la televisión solo hay novelas y Noru se fue hace como una hora. El castaño solo rueda los ojos y hace que su amigo regresa a la cama. ¿Cuánto tiempo se supone que estarás aquí? Solo hasta mañana, no sé si sobreviviré. Noru. ¿Quieres dejar de hacer eso? ¿Me vas a dar dolor de cabeza a propósito? ¿Cómo está la tuya? El médico solo me vendó y me dio algo para la hinchazón, dice que no es normal que no me abriera la cabeza, por eso me dejo en observación.
Time tenía la perfecta explicación para eso, su amigo simplemente era un cabeza dura. ¿Qué hiciste sin mi bella presencia? Hablo de mientras cambia canales en la televisión de la habitación. El castaño se sonrojó un poco antes de contestar, pues estuve en la biblioteca. Eso no es raro, respondió Den aún en su tarea de cambiar los canales. Con Derpy. ¿Qué? El rubio le avienta el control al castaño y este lo esquiva por poco. ¿Acaso hiciste un movimiento sin mis geniales consejos? ¿De qué rayos hablas? Solo estudiamos. Den se cruzó de brazos, tenía que ser, es obvio que si sigues así nos graduaremos y no habrás hecho nada. Por suerte tienes un amigo tan increíble como yo que le pondrá remedio a tu precaria situación. ¿Qué me quieres decir? Preguntó Time con una ceja levantada. Den se le acercó con una sonrisa maliciosa. Escucha el plan del rey. Eso es todo por ahora, prometo no volver a tardar una eternidad en actualizar, acabar este fic va a ser mi prioridad. Espero que me dejen reviews y no me odien mucho por la larga espera. MLP Fanfic. Equestria High School. Time Turner estaba sentado en la orilla de una fuente en el centro comercial de Ponyville. Estaba vestido con un pantalón café, una camisa blanca y en el cuello de esta una corbata verde aflojada, para terminar unos Converse rojos. Veía su reloj de bolsillo, el cual tenía grabado un reloj de arena en la tapa. Fijó su vista en un reloj digital cercano para confirmar la hora. Suspiró pesadamente antes de masajear sus sienes, aún no podía creer que él estaba en esa situación. Lo peor de todo es que no había podido dormir bien desde que se enteró del plan de su amigo. Flashback. En el hospital, Den aún en la cama de la habitación veía a Time con una sonrisa de oreja a oreja, mientras al pobre castaño sentía que le iba a dar un ataque a corazón. ¿Estás loco? Ese martillo de verdad te sacudió las ideas. Gritó Time sonrojado. El rey no se equivoca. Además todo está arreglado, la cita será el sábado al mediodía. ¿Cuándo decidiste todo eso? Creo que Noru se siente mal por golpear a su galante novio y por eso acepto mi humilde invitación además de ayudarme con llevar a Derpy. El castaño se tallaba los ojos cansado. En primera, Noru no es tu novia, al que tú lo digas que lo son no los convierte. En segunda, ¿cómo se te ocurrió emparejarme en una cita doble con Derpy? Fin flashback. Una vez más el castaño suspiraba cansado y resignado. No es que no le gustara la idea de salir con Derpy, le aterraba lo que podría pasar. Por esa razón no había podido dormir en toda la noche, también era la razón por la que había llegado una hora antes de lo acordado. De repente una escandalosa risa y un saludo lo sacaron de su preocupación. Den se acercaba rápidamente. Estaba vestido con unos pantalones de mezclilla, una camisa con el estampado de la bandera de Dinamarca, para terminar también unos Converse, pero estos eran negros. Den curiosamente venía con 2 cajas de regalo en sus manos. Ja. Time amigo, te caíste de la cama. Saludo alegre el rubio. Todo es culpa tuya, hablo serio Time y con notables ojeras debajo de sus ojos. Luego me lo agradecerás, no seas tan llorón. Como sea, tenías razón sobre Noru. Ayer fui a verla y preguntarle sobre si era mi novia, me cerró la puerta en la cara. El chico se soba la nariz, así que hoy le preguntaré de nuevo. Jamás le has preguntado. El rey no puede dejar las cosas a medias, y es obvio que Noru será mi reina. ¿Por qué soy tu amigo? Porque soy mega asombroso. Den le entrega bruscamente a Time una de las cajas de regalo. Esto te ayudará con Derpy, dáselo cuando lleguen las chicas. Ya todo está planeado, jajajaja. Time sacude la caja inseguro. Espero que no sea una foto autografiada tuya como la que me diste en mi cumpleaños, dice mirando a Den entrecerrando los ojos. Eso solo es para ocasiones super duper especiales. Esto, Den agita la caja que tiene en la mano, son galletas de mantequilla que me trae mi padre cada mes cuando regresa de Dinamarca para asegurarse de que esté bien y que no haya quemado la casa. Como sea, ya no han de tardar las chicas. El rubio y el castaño se sentaron en la orilla de la fuente a esperar. Den sonreía bobaliconamente bastante calmado, pero Time seguía siendo un manojo de nervios. 5 minutos después llegaron Noru y Derpy. La primera iba vestida con un traje azul estilo de marinero con una boina de mismo color. Derpy por su parte traía puesto un suéter gris con un detalle de burbujas, un short coqueto, tenis y debajo de su suéter una blusa de tirantes blanco. Time sintió que se atragantaba con su aire al ver rubia, sin notarlo ya se había sonrojado. Den corrió al encuentro de Noru con su cara de loco enamorado. El castaño también se acercó muy nervioso a la otra rubia. Derpy, hola, hoy te ves bien, digo. No es que los demás días no te veas bien. Digo, es que siempre te ves bien. Digo. No, espera, hola.
Derpy solo pudo reír, no había entendido nada de lo que quiso decir Time, no podía evitar pensar que se veía lindo todo rojo de la cara, solo le extrañaba el por qué estaba así de nervioso y sonrojado. Hola Time, es un gusto poder hablar contigo de nuevo. Derpy también se había sonrojado un poco y empezó a jugar con su cabello. El castaño le estiró la cajita de regalo tembloroso. Esto es para ti. Derpy tomó el regalo con ambas manos, sus ojos se encontraron y se contemplaron un largo rato. Time no podía creer que había hecho menos esos bellos ojos, a pesar de su singularidad brillaban con su hermoso color oro, de momento dejó de sentirse nervioso, ahora sentía su pecho llenar de algo nuevo. Derpy estaba hipnotizada por los orbes azules de Time, su corazón empezó a latir muy rápido. Por primera vez se sintió muy nerviosa estando cerca del castaño. El chico abrió la boca para decir algo, pero se trababa con su propia lengua. Derpy, yo quiero decirte algo. ¿Sí? ¿Qué pasa Time? Contestó la rubia ruborizada con una tierna sonrisa. Es que yo tú. Antes de que pudieran decir nada, un ruido fuerte los distrajo, seguido de un quejido. Ambos voltearon y vieron a Den agarrándose la mejilla poniendo ojos de perrito triste. Te dije que vendría a tu estúpida cita. Noru se veía muy molesta y sonrojada, pero jamás dije que podías tocarme y mucho menos tratar de besarme. Time y Derpy se quedaron sorprendidos ante la escena, el castaño solo se lamentaba por su amigo, si no fuera tan impulsivo no lo golpearían tanto. Empecemos de una vez esta ridícula cita. Que ya quiero regresar a mi casa. Noru jaló a Den por la camisa del cuello para empezar a caminar. Por su parte Time y Derpy se vieron el uno al otro, se sonrieron algo tímidos y comenzaron a caminar juntos siguiendo al otro par. Los cuatro caminaron por las tiendas, se entretenían con las cosas que vendían y todo lo que veían. Den trataba por todos los medios que Noru al menos lo viera. Time tenía sus propios problemas, trataba no entrar en pánico cada vez que rozaba su mano con Derpy. Después de un rato se relajó el ambiente, el castaño y la rubia alegre parecían entenderse bien, de algún modo se complementaban. Derpy se divertía mucho al ver que el castaño, luego confundido con las cosas más obvias del lugar, como si viniera de otro planeta, era tan distraído como ella. Los jóvenes llegaron al tercer piso de la plaza, donde había una exposición de arte indígena, quien la presentaba era un hombre grande y robusto de piel oscura y traje típico de la cultura indígena, lo que más llamaba la atención era su enorme penacho de plumas con cuernos de búfalo. Derpy se sintió curiosa y propuso acercarse, Time rápidamente la secundó, aparte de razón obvia, también era porque ser amante de la historia. Cuando estaban viendo todos los artículos que presentaban una joven se les acercó, ella era morena, traía un traje indígena y plumas en el cabello. Bienvenidos chicos, mi nombre es Little Strongheart, pueden preguntar por cualquier cosa que les llame la atención de mi pueblo, y más tarde si gustan quédense a escuchar las historias del jefe Thunderobes, no se arrepentirán. La joven se alejó para atender a otros curiosos que llegaban a la exposición. El cuarteto de jóvenes se puso a disfrutar de todo lo que había. Time empezó a examinar varios artículos con cuidado, incluso sacó unos lentes para ver mejor, no los necesitaba pero le gustaba verse intelectual. Derpy no se alejó mucho del castaño, mientras observaba unos collares se dedicaba a mirar de reojo al chico, y cuando este volteaba desviaba rápido la vista, lo mismo pasaba con Time. Era un ciclo de nunca acabar de los dos penosos. Den seguía tratando de llamar la atención de Noru con sus payasadas, se puso uno de los enormes penachos que había y empezó a mostrar músculo. La rubia malhumorada simplemente lo ignoró viendo los cuarzos. Cuando Den trató de abrazarla por atrás solo se ganó un codazo en el estómago. Noru se fue hasta donde se encontrara Derpy. Larguémonos de este lugar, no voy a aguantar más rato sin volverle a romper la cabeza a Den. Derpy vio a su amiga con sus ojos suplicantes, Noru por favor, vamos a quedarnos un poco más de verdad que quiero quedarme. Noru parpadeó varias veces algo sorprendida, tomó a Derpy del brazo y la llevó lejos de los chicos donde podían hablar sin ser escuchadas. No me digas lo que creo que estoy pensando. Bueno, no sé a qué te refieres. Derpy jugaba con sus dedos y miraba a piso con el rostro colorado. No puede ser, Noru alzó la ceja sorprendida, ¿te gusta el amigo del idiota? La chica de ojos dorados infló las mejillas un poco molesta, su nombre es Time Turner y... Apartó la vista otra vez avergonzada, sí me gusta un poco. Noru suspiró cansada y puso su mano en la frente, mira Derpy, te daré un consejo porque aprecio tu amistad, la rubia más alta toma a la otra por los hombros, los hombres son idiotas sin cerebro, no quiero verte triste por un tonto. Agradezco que te preocupes por mí, pero no tienes por qué, además ni sé qué siente Time por mí.
Bien, Noru suelta a Derpy, pero si pasa de listo contigo, saca su tubo de acero de quién sabe dónde y lo azota contra su mano. No creo que Time también sea un cabeza dura para aguantar esto. Derpy solo pudo reír nerviosa mientras le salía una gotita de sudor. Después de convencer a su amiga que guardara ese peligroso tubo, regresaron donde los muchachos. Volvieron a su paseo por la plaza comercial. Entonces Den tuvo una idea, como pocas veces. Chicos, me acabo de acordar de un lugar aquí cerca, unos compañeros han estado hablando mucho de él y seguro es súper divertido. Un poco curiosos siguieron al rubio alegre, caminaron un poco y todo el trayecto Den insistió en que era una sorpresa. Después de un rato el rubio anunció que habían llegado. Ahí está. Los cuatro estaban parados frente a una casa de terror, por fuera se veía lúgubre, tenía adornos aterradores y maniquís de monstruos. Jajaja, qué buena pinta tiene, ¿no creen? Dijo Den muy orgulloso de sí. Time lo jaló de inmediato para hablarle por lo bajo. ¿Estás loco? Eso espantará a las chicas. Esa es la idea, mi ingenuo amigo. Chicas asustadas significa abrazo seguro. Tú confía en el rey. Den se separó del castaño y habló con las chicas. Damas, ¿qué les parece entrar ahí? Yo quiero ver cómo gritas como niña, dijo Noru cruzada de brazos viendo el lugar. Jejeje, esa es mi chica. ¿Tú qué dices, Derpy? La mencionada estaba temblando como gelatina. Derpy odiaba ese tipo de lugares, estaba completamente paralizada sin decir ni una palabra, con el rostro sombrío y sudando frío. Noru se acerca a su paralizada amiga, no opina nada creo. Pues ya está. Vámonos de aquí, sentenció Time mientras jalaba a su amigo. No, ¿por qué? ¿Te da miedo, Derpy? Lloriqueaba Den. Derpy apretó los dientes y muy decidida habló. ¡No! No puedo decir que no me da miedo porque les tengo pánico. Pero aunque me acelere el pulso y el corazón se me escape por la boca haciéndome sentir frío y calor a la vez, no pienso seguir huyendo. Llamaré a los paramédicos, dijo Noru seria mientras sacaba su celular. Voy a entrar. Lucharé contra mi miedo. Así que déjeme entrar que estoy decidida. Derpy fue la primera en comprar el boleto para la casa de los espantos, a pesar de la cara se le caía de la angustia. Dentro la pobre chica gritaba a cada segundo y sentía que se le escapaba el alma. ¿Cómo te asustas por eso? Harry Potter da más miedo. Den pasó silbando como si nada viendo las horribles atracciones. Time se acercó a la rubia ya preocupado. ¿Por qué tienes tanto miedo? No lo sé, de la cara de Derpy se querían escapar las lágrimas de temor. Noru veía con los brazos cruzados y el rostro fruncido a Denmaku, al menos es más normal que estarse riendo de esto. El rubio se desbarataba de risa viendo a los supuestos cadáveres colgados de cabeza. Puede que intentar reírme de ellos sea una buena estrategia. Derpy estaba tratando de no morir de un infarto, por lo que pensó esa opción, haré desaparecer el miedo con risa. Derpy, ¿no crees que es mejor que saliéramos de aquí? Time trató de razonar con ella, pero Derpy ya había empezado a caminar de nuevo pasando por todos los espantos. Cada monstruo que veía Derpy no paraba de reír a pesar de que su rostro era terror puro, siguió haciendo eso por un buen rato, me da mucho miedo. Se dejó caer de rodillas en el suelo casi sin aliento. Hace un momento tú dabas más, le dijo Noru agachada en cuclillas junto a ella. Derpy, ya déjalo, le pidió Time. ¡No! Todavía no me rindo. Puedes andar con los ojos cerrados, dijo Den riendo. Antes de que Time pudiera decir otra cosa, Derpy ya estaba caminando con los ojos cerrados por el lugar y chocando con cuanta pared había. Derpy. Será mejor que abras los ojos, intentó una vez más Time razonar con ella. Pero es que así mantengo mi miedo a raya. Unos ruidos fantasmales se escucharon, parte del ambiente del lugar, lo que provocó que la pobre rubia volviera a chillar de miedo. Si los sonidos también te dan miedo, ¿para qué cierras los ojos? El castaño ya se estaba exasperando. No pasa nada, estoy bien el camino. ¿Dónde está el camino? Esto no puede seguir así. Se va a matar a base de golpes, pensó Time ya al borde de la preocupación por la rubia, se le ocurrió una idea para ayudarla, la cual provocaba que se le acelerara el corazón, pero no quería que ella se lastimara. El castaño fue a donde estaba deambulando a un Derpy con los ojos cerrados. Se armó de valor y también cerró los ojos. Dame tu mano. Yo te llevaré. Dijo decidió mientras apretaba la mano que había atrapado con los ojos cerrados. Time viejo. Sé que somos buenos amigos pero así no nos llevamos. El castaño abrió los ojos espantado para encontrarse con la horrible sorpresa de que la mano que había atrapado era la de su amigo quien iba pasando por ahí. De inmediato lo soltó y buscó a la rubia con la mirada. Derpy ya era llevada de la mano pero por Noru, esta la traía como niña chiquita. ¿Estás bien, Derpy? Parece que te hayan pisoteado. Si no es nada.
Time Turner se masajeaba las sienes mientras veía a las rubias alejarse. Tu plan fue un asco, Den, jamás vuelvo a hacerte caso. El rubio se encogió en hombros con las manos dentro de sus bolsillos. Solo estás viendo el vaso medio vacío. Salieron de la casa de los sustos y Noru llevó a Derpy a la fuente de sodas para que tomara algo y terminara de calmarse. Cuando vio que su amiga recobró su color pudo estar más tranquila. Derpy, yo me tengo que ir, seguro mi padre ya dejó solo a mi hermano menor, ¿quieres que te acompañe a tu casa? Den vio una última oportunidad para su amigo, lo jaló para que éste quedara frente a Derpy. No creo que sea correcto que dos chicas anden solas por la ciudad a estas horas. Time, acompaña a Derpy, así yo te acompaño. Noru, tu asombroso caballero te protegerá. Por increíble que pareciera, Noru no puso nada de objeción contra eso, y Derpy aceptó bastante feliz para sorpresa de Time. Den y Noru se fueron juntos dejando solos a los otros jóvenes. Derpy junto con Time caminaban por las calles solitarias rumbo a la casa de la rubia. Entre los dos había un ambiente tenso lleno de nerviosismo, no se habían atrevido a decir nada en todo el camino. Fue divertido al final a pesar de la casa de los sustos. Derpy fue la primera en romper en silencio, hablaba sonrojada mientras veía al frente. La próxima vez no deberías entrar si te da miedo. Time se empieza a rascar la nuca nervioso, estaba muy preocupado por ti. Derpy casi se tropieza al escuchar esas palabras, el saber que Time se preocupaba por ella le aceleró el corazón casi para romperle el pecho. Ese chico le gustaba más y más. Por desgracia para ambos llegaron a su destino, estaban parados justo en la entrada de la casa de la rubia. Gracias por acompañarme, Time. La chica de ojos dorados veía al castaño con una tierna sonrisa y una cara que irradiaba felicidad. Time sentía su corazón reventar, sus sentimientos chocaban. Por una parte seguía la culpa y la preocupación por lo que le hizo cuando niños, la otra parte era lo mucho que le gustaba la chica desde hace tiempo. Suspiró triste mirando al suelo, no tenía el valor para confesar sus crímenes. No hay nada que agradecer. Buenas noches, Derpy, se despidió Time bastante apagado de ánimo, se dio media vuelta y empezó a alejarse de la casa. De repente siente como lo jalan del brazo para agacharlo, después unos suaves labios chocan contra su mejilla. Gira su vista para encontrarse con una muy sonrojada chica que lo veía con la sonrisa más grande del mundo. Buenas noches, Time. Derpy regresó corriendo a su casa después de eso. Time se quedó en shock viendo la puerta mientras la rubia desaparecía tras de esta. Lentamente puso su mano en la mejilla donde recibió el beso pensando que aún se sentía cálido. Time sonrió como jamás lo había hecho, se dio media vuelta y empezó a caminar en dirección a su casa, en su rostro sonrojado se podía ver la felicidad. Den tenía razón, solo estaba viendo el vaso medio vacío. Eso es todo por ahora, gente bonita, espero que les haya gustado. No olviden contribuir con los reviews y mis galletitas. 3. Todas sus ideas, críticas, propuestas y demás son bien recibidas. Nos leemos a la próxima. Nota. Un agradecimiento a Mondi Tunkel por su siempre presente ayuda. MLP Fanfic. Equestria High School. La semana escolar empezó de nuevo, los estudiantes se apuraban para llegar a sus clases y retomar su rutina. Sin embargo, un joven castaño estaba por encima de todo eso. Time Turner iba muy sonriente caminando por las calles de la ciudad hacia aquel instituto del saber, desde el pequeño beso que le dio Derpy en la mejilla, su mundo se había iluminado. Además llevaba todo el fin de semana pensando dar un gran paso desde su perspectiva y eso también le provocaba sonreír. Tal vez aún no tenía el valor de decirle la verdad sobre su pasado como niños, pero lo que sí tenía el valor, al menos de momento, era de pedirle una cita solo para ellos dos. Llegó a con una enorme sonrisa y su seguridad hasta las nubes, esperaba encontrar a Derpy desde esas horas, ya no podía esperar para pedírselo. Cuando pasaba por la gran reja sumido en sus alegres pensamientos, alguien le pasó por su lado empujándolo un poco. Oye. Ten cuidado, habló un poco molesto Time. Pero aquel sujeto ni se molestó en voltear a verlo, el castaño aún así logró reconocer a la persona, tenía un rebelde cabello peinado hacia atrás de color marrón con una parte de beige. No puede ser. ¿Será él? Aquel chico de peinado rebelde se paseaba por los pasillos de la escuela, todo el que lo veía se quitábase su camino de inmediato, a cada paso de daba se oían como murmuraban. Él ya estaba acostumbrado y era mejor aparentar que no le importaba. Unos metros más adelante se encontrábanse ya reunidas tres particulares amigas. ¿Qué hiciste qué? Gruñó la rubia más alta al enterarse lo que había hecho su inocente amiga al despedirse del castaño.
Vamos Noru, tú no tienes que regañarla de nada, porque yo sé acerca de lo que has hecho con cierto Danes que odias, así que no eres la mejor para ponerte de ese modo, argumentó muy seria Carrot, a lo que la rubia solo pudo tragarse su vergüenza. Como sea. Continuó Carrot, bien Derpy, es muy obvio que te gusta, pero la pregunta del millón es, ¿tú le gustas? Bueno, no lo sé. Derpy bajó su rostro un poco triste mientras sus dorados cabellos cubrían sus curiosos ojos. No te pongas así, estoy segura que pronto lo sabremos, la calmó la joven de cabellos naranjas mientras ponía su mano en el hombro de su triste amiga. Mejor pasemos a otro tema, espero que no hayan olvidado el libro que nos pidió el maestro en clase de historia. La cara de Derpy pasó de tristeza a preocupación extrema en menos de 2 segundos. Empezó a revisar frenéticamente su bolsa. No. Lo deje, gritó mientras revolvía su dorado cabello. Antes de que sus amigas pudieran calmarla, Derpy salió tan rápido que pareció que volaba. Corría por los pasillos tratando de pensar dónde conseguir ese libro, iba tan distraída en su problema que no pudo frenar cuando un chico algo se cruzó en su camino. Lo siento, la rubia se sobaba la cara sentada en el suelo, abrió los ojos inquieta cuando empezó a escuchar muchos murmullos y algunos estudiantes que se quedaban sin aire horrorizados. Se fijó bien en el chico frente a ella que seguía en el suelo, tenía un rebelde cabello marrón con beige y unos ojos celestes. De lo que estaba segura es que jamás lo había visto. Fíjate por dónde vas. Gruñó entre dientes. Derpy se encogió en hombros asustada por la reacción, se levantó y le extendió la mano al chico. Discúlpame, déjame ayudarte. No necesito tu ayuda. Se levantó y se alejó. La pobre rubia se quedó atónita ante la brusquedad de aquellas palabras, sus amigas llegaron a los pocos segundos, desde que empezó a correr la habían seguido pero apenas la habían alcanzado. Derpy. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? La verdad no sé ni qué acaba de pasar, creo que hice algo mal, se quedó viendo dónde se fue el chico triste por lo cruel que fue, le trajo malos recuerdos. Derpy, le pedí un libro a Rosebud, ella tiene la clase 1 hora después, dijo preocupada Carrot por la actitud de su amiga. Cuando sonó la campana sus amigas la llevaron al salón, en ese momento llegó Time y vio cómo se iba la rubia. Diablos. No debí detenerme en la relojería. Time, un rubio medio zombie se abalanza sobre la espalda el castaño. Den. ¿Pero qué diablos? El castaño volteó a ver a su escandaloso amigo, el danés estaba con una cara de no haber dormido en todo el fin de semana. Noru. Ventana. Ropa interior, fue lo único que dijo antes de caer dormido en la espalda de Time. Sabía que ella tenía que ver, pero no me imagino que le hiciste esta vez para terminar así y la verdad no quiero saber. Así que será mejor que despiertes pronto, necesito tu idiota energía para darme más valor de invitar a Derpy. El castaño de ojos azules arrastró a su amigo hasta el aula, donde lo dejó caer en su silla. Se percató que la rubia gruñona veía al danés con cara de culpa disfrazada, pero a él le interesaba otra rubia. Giró su vista sonriendo para buscar a Derpy, claro que esta desapareció al verla cabizbaja, estaba a punto de acercarse a ella cuando alguien lo hizo a un lado para irse a sentar a la última banca de la fila. Time entonces lo vio bien y lo reconoció, ese chico era un buscapleitos reconocido en toda la escuela, tan peligroso como problemático. Iron Winks, el chico problema de Equestria High School. La sangre se le congeló cuando vio que la dulce Derpy se levantó de su lugar y fue donde esa pesadilla problemática de Iron. Disculpa por lo de esta mañana, no quise hacerte enojar. Derpy habló nerviosamente al chico de cabello rebelde, este estaba cruzado de brazos y veía sin interés a la rubia, esta le deja un muffin en la banca. Noru y Carrot no dejaban de vigilar por si la cosa se ponía fea, ellas conocían bien la reputación de Iron, lo que aún no notaban era la cara de Time, era de pura confusión. Iron la miró un rato y luego la ignoró, para seguir en lo suyo sin prestarles atención. Espero que te guste, los hice esta mañana, le sonríe antes de volver a su banca. Time se sentó lentamente en su lugar sin despegar la vista de lo que había pasado, se escudó tras uno de sus libros, no sabía qué era ese extraño picor en su pecho que ardía cada vez más. Iron la vio alejarse, tomó el muffin, se lo comió y salió de ahí, justo cuando Rosebud entraba. La vicepresidenta escolar se le quedó viendo el chico y se sonrojó. Regreso, dijo en un suspiro, movió su cabeza para olvidar sus problemas con el corazón y se dirigió a los estudiantes. Chicos, el presidente escolar Onyx Blackstar me pidió que les anunciara acerca de la competencia de talentos de la próxima semana, la hoja de inscripción estará en el pasillo principal, esperamos su participación, habló alegre la vicepresidenta de esa escuela. Salió del aula con la misma tranquilidad con la que entró y los murmullos no se hicieron esperar. Competencia de talentos. Den despertó de un salto subiéndose a su banca, jajaja.
Por supuesto que el rey participará. Volteo a ver a su castaño amigo. Oye Time, ¿tú vas a qué te pasa, amigo? El danés se baja de su banca y se acerca al castaño. Este estaba como en un trance. Den, ¿algunas veces has sentido un ardor en el estómago? Ah. Sí, me pasa cuando como tacos con mucha salsa. Contesto alegre. No, idiota, si no te arde el estómago cuando ves a Noru con otro chico. Denmaku suspiró y acercó una silla a la mesa de su compañero. Time, bienvenido al mal de los celos. ¿Celos? Los ojos del castaño se abrieron de golpe asombrado. Sentí celos de que Derpy tratara tan amable a Iron. Puso su mano en la frente en clara señal de preocupación. Así es, amigo, y será mejor que te calmes porque no querrás arruinarlo, declaró el joven rubio antes de volver a su lugar, pues el maestro había llegado. Time Turner pasó al menos las siguientes 3 horas pensando acerca de los inestables celos. La hora del almuerzo llegó y las 3 mejores amigas estaban en su banca habitual comiendo. Derpy, ¿por qué le ofreciste a ese vándalo de Iron tus deliciosos muffins? Reclamaba Carrot mientras mordía una pequeña zanahoria. ¿Que no sabes que ese chico es una causa perdida? Es peligroso y problemático por lo que supe hoy regreso de una larga suspensión. Pero Carrot se veía tan triste, solo quise ser amable. Noru jugaba con su bote de helado vacío cuando habló. ¿Cómo sabes que estaba triste? Pues, Derpy puso su dedo en su mentón. Llámame loca, pero mis ojos ven más cosas a pesar de cómo son, y yo vi en él una mirada triste. Insisto que no debes relacionarte con gente así, amiga, no quiero que te vayas a crear mala fama. Tal vez no es un chico malo, solo necesita amigos, razonó la rubia. Déjalo, Carrot, ella es demasiado dulce para entender de maldad, concluyó Noru. De pronto Derpy vio pasar al sujeto de su conversación, se levantó de la mesa y agitó su mano en saludo. Iron. Hola, ¿comes con nosotras? Derpy. Gritaron al mismo tiempo Noru y Carrot molestas. Iron siguió caminando sin prestarle atención. Iba a encontrarse con Rose, la vicepresidenta lo estaba esperando unos metros más adelante. Derpy pensó que no lo había escuchado y se levantó corriendo para hablar con él. Sus amigas no la pudieron detener. Hola Iron, perdón, creo que no me oíste, te invité a comer con mis amigas y conmigo. Perdón, no te he dicho mi nombre, soy Derpy Oves. Dime, ¿te gustó el muffin? La rubia le estiró su mano para poderlos saludar. Desde unos arbustos lejanos estaba Time Turner observando la escena. Este iba a hablar con Derpy, pero cuando vio que Iron Winks estaba en la escena, de nuevo tuvo esos extraños sentimientos que lo obligaron a ocultarse. Se dispuso a ver lo que pasaba aunque no escuchaba muy bien por la lejanía. No tengo tiempo, dijo Iron y siguió caminando, pero ella de nuevo le tapó el paso. Por favor, no quiero pelear con nadie, es doloroso que te odien, solo quiero ser tu amiga, suplicó Derpy. Su motor para hacer todo eso era su recuerdo de los abusadores de su infancia. Si acepto, ¿dejarás de molestar? ¿Eh? ¿De verdad? Ya hay. Serás mi nuevo amigo, y mis amigas también serán tus amigas. Lo tomó del brazo saltando de feliz y muy velozmente hablaba de lo geniales que eran sus amigas. Iron terminó siendo arrastrado por Derpy hasta la mesa donde estaban sus amigas mientras trataba de decirle algo con la mirada a Rose que seguía a lo lejos. Desde el arbusto Time rechinaba los dientes cuando vio que Derpy tomaba del brazo a ese chico. No sabía por qué estaba feliz, pero eso le provocaba de nuevo arder el estómago. Se levantó decidido para ir contra Iron, pero alguien lo jaló del cuello de la camisa. Te dije que te calmes o lo vas a arruinar. De verdad, amigo, no sé por qué te pones así. ¿Que no sabes que Iron estás alguien? Den. Por primera vez ocupa esa desesperante habilidad tuya y ve a espiarlos. El tono de voz que usó el castaño era algo que jamás había escuchado el danés. Decidió no cuestionarlo y fue donde las chicas. De paso vería a su Noru. Se trepó a un árbol cercano y se puso la capucha de su suéter sobre su rubio cabello y se sentó a contemplar a Chica, olvidando realmente a lo que iba. ¿Quieres más muffins, Iron? Le ofreció la rubia alegre mientras las otras dos seguían tratando de entender cómo había terminado comiendo con ese vándalo. ¿Que no tienes que ir a aterrorizar a un pobre chico de primaria? Por fin dejó salir la rubia más alta, fastidiada por la presencia de ese buscapleitos. ¿Tú crees que quiero estar aquí, con ustedes oxigenada? Dijo Iron sonriendo sarcástico. Ah, chicos, quiso hablar Derpy. Al menos yo no me tiñó mechones para aparentar ser ruda. Contraatacó Noru. Es mi pelo natural, gritó Iron indignado. El mío también lo es. Gritó también Noru jalando uno de sus mechones. Ja, esto se puso interesante, rió Carrot comiendo otra zanahoria.
No digas eso, se supone que todos debíamos ser amigos, lloriqueó Derpy tratando de calmar la tensión sin ningún éxito. En eso Noru volvió a atacar con sus palabras, ¿sabes qué, chico malo? Todos sabemos tu debilidad y ¿sabes qué más? Ella no te merece. No la metas en esto es entre tú y yo. Empezaron a subirle los colores al rostro aún muy molesto Iron. ¿De quién hablan? Derpy estaba más que confundida. Dicen por ahí que este chico malo anda Rose, ya sabes, la vicepresidenta escolar, susurra Carrota su despistada amiga muy sutilmente. Ja. Sabía que eras un caso perdido Iron Winks, ella solo está contigo por lástima, siseó entre dientes la rubia mayor, esperando que con eso se fuera y luego podría tener un tranquilo sermón con su inocente amiga de ojos curiosos. Iron empezó a reír fuertemente. Las tres chicas se quedaron atónitas ante la risa, tanto que Carro dejó de comer. No sabes nada, rubiecita. El chico se levantó con fastidio y empezó a caminar, se dirigía hasta donde debió ir en primer lugar, esperando que ella aún lo estuviera esperando, para su desagrado Derpy de nuevo le tapó el paso. Iron. Por favor no te enojes, yo solo quería que tuvieras más amigos. Mira pequeña, agradezco eso, pero nadie en la escuela quiere estar conmigo, por lo menos respeta eso. Pero yo puedo ser tu amiga. Nadie merece estar solo, desde lo que vivió con sus abusadores, se prometió a sí misma hacer amiga de quien lo necesite. El chico sonríe derrotado, está bien pero solo tú, dice revolviéndole su dorado cabello al tiempo que se agacha a la altura de la rubia y verla a los ojos para poderle decir algo más. Sin embargo Time tomó esta acción de modo muy diferente, para sus ojos ese tipo trataba de besar a su Derpy. Saltó de los arbustos y con el puño cerrado lo estampó contra la mejilla de Iron. ¿Eso es todo? Preguntó burlón con la mejilla roja. Derpy se quedó en shock mientras sus dorados ojos presenciaban como Time había golpeado a Iron. Necesitarás más que eso para hacer daño, novato. Time intentó golpearlo de nuevo cegado por sus celos irracionales. Sin embargo, con la experiencia de Iron en sus peleas callejeras logró esquivarlo para luego darle un certero golpe en el estómago al castaño y dejarlo sin aire, este terminó en el suelo. Iron lo tomó del cuello de la camisa, cerró su puño para poderlo estampar contra la cara del pobre Time. Derpy estaba a punto de ponerse en medio cuando una boy hizo que Iron se quedara de piedra y no golpeara a su víctima. Iron Winks. Basta ya con eso. Ahí estaba detrás de ellos, la vicepresidenta escolar y se veía molesta. ¿Quieres que te suspendan de nuevo? No me importa, habló el chico malo sin una pizca de remordimiento. Así que tampoco te importa si no puedes verme. La voz de la vicepresidenta bajó de tono a uno más triste, Iron soltó de inmediato a Time, a lo que Derpy aprovechó para abrazarlo por si intentaban golpearlo de nuevo. Siempre sabes cómo detenerme, Iron se acercó a Rose para tomarla de la mano y así irse con ella. Cuando Derpy se da cuenta que está sola, Sone Castaño suspira aliviada, su mente no podía procesar lo que acababa de pasar, no pudo perderse en sus pensamientos, porque un quejido le llamó la atención. La rubia se fijó en el chico que abrazaba, tardó en darse cuenta de lo que hacía y para cuando quiso soltarse Time le había sujetado el brazo para que no lo hiciera. Time. ¿Estás bien? Fue lo único que se le ocurrió preguntar mientras su cara ardía de vergüenza. Time apenas notaba a las personas a su alrededor. Derpy por otro lado entendió el gesto del castaño y prosiguió con su abrazo recuperador, para ella el resto de los estudiantes que pasaban a su alrededor dejaron de importar. La rubia casi por impulso involuntario comenzó a frotar su rostro con el torso de Time, el momento era muy cálido y agradable para ella, llenaba su corazón de un nuevo sentimiento que apenas podía comprender. Deseaba que nunca acabara, quedarse abrazando al chico aunque este no correspondiera. Time bajó su cuello para que sus labios rozaran el oído de Derpy, comenzó a formar las palabras en su cabeza para decírselas a esa dulce chica que había atormentado en su infancia y eso ahora él sentía como se atormentaba su corazón por la culpa que jamás sanaba. Perdóname por favor, le susurró el castaño para luego alejar bruscamente a Derpy y salir corriendo del lugar con la mirada sombría. Derpy no pudo reaccionar por la brusquedad con que se separó y solo lo vio alejarse corriendo, a los ojos pareciera como si fuera para siempre, pero claro está que eso era lo último que quería ella. ¿Qué quiso decir con que le perdonara? Ella no lo sabía, ¿acaso fue el pleito que provocó sin motivo aparente? Usualmente eso era más de esperar de Noru. Derpy volvió a la realidad, todos la estaban mirando confusos. Rayos. Time se me escapa de nuevo. Den salto de su escondite para seguir a su amigo al minuto de se fuera. Noru con ojos de serpiente miró toda la situación detenidamente, su perspicazmente había trabajado con éxito.
Se dirigió a la salida tranquilamente, de tal forma que nadie la vio irse. Tenía algo sumamente importante que hacer, algo por su amiga Derpy y definitivamente algo que disfrutaría mucho. No pudo evitar sonreír con malicia pura mientras se alejaba el lugar. Mientras tanto la rubia de mirada despistada no dejaba de pensar, ¿qué quería que le perdonara? Porque mi corazón casi sale volando cuando escuché su voz en mi oreja. Carrot se le acercó preocupada. Derpy, ¿estás bien? Le ayudó a levantarse mientras le sacudía un poco el polvo del uniforme. Estoy bien, no te preocupes Carrot, no me pasó nada, le contestó Derpy con una sonrisa tranquilizadora pero un poco forzada. Me alegra, suspiró aliviada la de cabellos naranjas, de repente se puso a mirar hacia todos lados. Oye, ¿dónde se fue Noru? Continuará. Eso es todo por ahora amigos, ya tengo planeada la continuación así que trataré, pero no prometo nada, en darle rapidez. Iron Wings y Rosebud pertenecen a Gage el Red Fox Crossover Fan. Onyx Blackstar pertenece a Irfanel. Espero sus reviews y nos leemos luego. MLP Fanfic. Equestria High School. Era una habitación oscura, muy pequeña donde solo la luz que pasaba a través de una puerta daba vista a lo que había en dicha habitación. Escobas, limpiadores de pisos, esponjas y papel higiénico. Todo lo necesario para mantener a una escuela limpia y reluciente, más una pequeña caja de herramientas. Pero lo que realmente sobresalía, era un chico de cabello rubio que estaba atado a una silla, de pies y manos, además de tener los ojos vendados. De repente una cantidad de agua cae en el rostro del chico despertándolo. ¡Ah! La cerveza se lo llevó el caribú, lo juro. Gritó el rubio, pero no tardó en darse cuenta que ocurría. Intentó moverse sin éxito alguno, pero le resultaba imposible. ¿Qué pasa? Oh, muy gracioso Time, finalmente encontraste el sentido del humor que tenías oculto amigo. De verdad me sorprendiste, pero olvidaste taparme la boca con cinta adhesiva. Error de novato. Al instante una delicada y fría mano le arrebata la venda de los ojos. Su sorpresa fue al no ver a su amigo tras la supuesta broma, sino a alguien más. Noru. Uf, qué bueno que eres tú. Por un momento pensé que en serio fui tan tonto como para caer en una broma de Time. Si él hiciera bromas, jeje, el rubio fuerza su vista, ¿eres tú, cierto Noru? Siren, soy yo. Noru prende el interruptor y el pequeño armario se ilumina. La rubia mira a Den a los ojos, muy seria. ¿Qué pasa con Time? ¿Qué siente por Derpy? Le pregunto directamente. Den sonrió arrogante, lo siento preciosa. Pero eso es solo cosas de amigos, de hermanos. Nosotros no compartimos nuestros secretos con las chicas y no puedo romper ese lazo de hermandad. Escúchame idiota. Me lo dirás, de lo contrario te lo haré decirme por las malas. Noru acaricia la mejilla de Den, a lo que este queda idiotizado por unos segundos, o por las malas, Noru se pone un antifaz estilo de superhéroe negro delante de sus violetas ojos. Jejeje, dijiste 2 veces por las malas, ¿de dónde sacaste esa cosa? Pregunto preocupado. Eso no te importa. Noru toma unas pinzas de metal y las mira detenidamente. Den comienza a sudar. Sus ojos muestran miedo ante la nueva actitud de la rubia. ¿Qué me vas a hacer? Pregunta al borde de hacerse en los pantalones. Noru toma cinta adhesiva y unas tijeras, cosas, muchas cosas, hasta que me digas lo que te pregunte. Den comienza a temblar, y yo no puedo decirte. Es parte del código masculino. El código masculino no existe en este armario. Noru toma la cinta adhesiva y cierra la boca de Den. Nunca antes estuviste tan callado, idiota. La rubia se posiciona sobre el rubio, cruzando sus piernas alrededor de la cintura de Den. Al final de esto me dirás todo lo que quiero saber. Noru saca un encendedor de su bolsillo, todo. La noche había llegado y la escuela había quedado completamente vacía. No cabía ningún susurro en los pasillos, la gran noche de los estudiantes había terminado. Pero rompiendo el silencio se abrió una puerta y de esta puesta salió Noru cayendo bruscamente al piso. Se veía muy sudada y cansada y con su ropa algo desmoronada. ¡Ah! Salió Den corriendo sin camiseta, usando únicamente sus boxers. En su cuerpo se veían algunos rasguños, morenotes y quemaduras. Noru se llevó la mano a la cabeza tras habérsela golpeado. Miró a su alrededor y se percató que Den había huido. Idiota, vuelve aquí. Salió de inmediato persiguiendo al rubio. Ya te dije lo que querías, ahora déjame ir al baño. Den entra al baño de hombres a lo que Noru se detiene al instante, respirando agitadamente. Ya me las pagara. Ahora tengo que encontrar a Derpy, dijo para sí misma, para luego salir disparada a la salida de la escuela.
0 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 0. La oscuridad de la noche no solo albergaba un aparente plan fallido, sino que también acobijaba los pensamientos de un decaído castaño. El joven Time era acompañado por las estrellas del firmamento mientras se encontraba recargado en el balcón de su solitaria casa. Su mente se perdía en cavilaciones acerca de una alegre rubia. Derpy, susurraba de vez en cuando mientras sus ojos celestes escudriñaban el cielo nocturno. Su mirar se desvió un momento para ver uno de sus muchos relojes. No podía evitar suspirar melancólico. Ya pasó una semana, no la he visto desde ese día. Soy un cobarde. El castaño decidió de nuevo seguir buscando consuelo en las estrellas, no espero encontrarse con una pesadilla en rubio que llevaba boxers con la bandera de Dinamarca. ¡Ey! Tunder amigo, jajaja. ¿Tendrás una playera que me prestes? Time se llevó la palma de su mano a la frente porque no le sorprendió tanto ver a su amigo fuera de su casa escasamente vestido. Tenía mil teorías para eso, pero de momento solo lo hizo pasar. Den ya se encontraba en la sala de la casa del castaño mientras este llegaba con un cambio de ropa. Aquí traigo algo que te puede quedar. Den, ¿qué rayos te? Time amigo, ¿sabes que ha estado muy aburrida la escuela sin ti? Interrumpió el ruidoso rubio. Claro, mi asombrosa persona tiene muchos amigos, pero tú eres el número uno. Den. Por cierto, Time, ¿te acuerdas del concurso de talentos? Pues se hizo más grande. La Canterlot High se enteró y nos retó a una verdadera competencia de talentos. Jajaja. Pero nadie le ganara a mi apto. Den, Time empezaba a perder la paciencia mientras se masajeaba las sienes. Tengo algo pensado con hachas, bengalas y un mono en un monociclo. ¿Te has fijado que ambas palabras dicen mono? Den. Gritó el castaño ya al límite. Sí. La bobalicona sonrisa del rubio pronto iba a acabar con el juicio de Tim. Primero, antes de que te pongas a divagar como siempre, son las 11 de la noche, estás casi desnudo sentado en mi sillón y parece no importante. ¿Me puedes decir qué diablos pasa? A eso. Mi preciosa Noru me estuvo persiguiendo toda la semana y al parecer caí en su trampa. Terminé en el armario del conserje. ¿Y qué te hizo? No se podía negar que Time se encontraba un poco alarmado. Sabía por Den que la rubia no era precisamente de hacer bromas. Tranquilo, nada que no hayamos hecho antes. Den embozó una extraña sonrisa. ¿Y cómo es que solo traes? Por cierto amigo, ella ya sabe tu secreto. El silencio reinó por al menos 3 minutos, si se ponía atención hasta se llegaba a escuchar el aleteo de una mosca que pasaba por ahí. Time, ¿estás bien? Time se le fue encima al rubio para empezar a ahorcarlo. ¿Cómo te atreviste a contarlo? Se supone que lo prometiste bajo el código. Viejo, me estás asfixiando. Entre el forcejeos de ambos, el sillón donde se encontraban terminó cayendo hacia atrás con ellos aún sobre él. Los chicos estaban ahora peleando en el suelo. Den tenía la ventaja al ser atleta, pero jamás lastimaría a su amigo, al menos no demasiado. Prometiste guardarlo hasta la tumba. Reprochaba el castaño. Se ve que jamás has tenido a una sensual novia sobre de ti. Se defendió el danés. Yo se lo iba a contar a Derpy cuando llegara el momento. Pues aún hay tiempo, así que deja de golpearme y pon atención. Los chicos se separaron quedando sentados en el piso mientras recobraban el aliento por la pelea. Por lo que me estere, empezó a hablar Den. ¿Estabas espiando? Inquirió el castaño. Como sea, las chicas van a presentar un número de baile, después de eso es tu oportunidad de decirle a Derpy toda la verdad. Estará tan contenta con el momento que no te odiará y luego te declaras. ¿De verdad que eres un descerebrado, Denmaku? Al pobre Time aún no se le bajaba el enojo. ¿Cómo sabes que Noru no le ha contado a Derpy todo ya? Si conocieras a Noru como yo, sabrías que ella no deja a su hermanito solo en la noche. Ha puesto todas las galletas de mantequilla de Dinamarca que está esperando a verla mañana por la mañana en el evento de la escuela. Prometo que un día te voy a asesinar. El castaño se dejó caer en el piso ya bastante cansado. Eso me lo vienes diciendo desde que te conocí. Como sea, me quedaré a dormir aquí. Al castaño ya no le extrañaba el descaro de su amigo, por ahora eso era lo último por lo que se iba a preocupar. Tenía que juntar todo su valor en una sola noche. 0 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 0.
El que Equestria High School estuviera abierta un fin de semana era extraño, pero aún más extraño era que estuviera lleno de alumnos y padres. La razón de tanto alboroto no era tan extraña, ese día se realizaba el concurso de talentos, no solo entre los alumnos del mismo instituto, sino también contra sus eternos rivales, los estudiantes del Canterlot High. El evento principal se llevaría a cabo en el gimnasio, pero fuera de este había puestos de comida y entretenimiento. Era claro que la escuela no perdía oportunidad de reunir fondos. Caminando entre los coloridos puestos iban platicando alegremente dos buenas amigas. ¿No estás emocionada, Leppy? Ah. Me siento tan nerviosa. La chica de cabellos naranjas daba pequeños saltitos de alegría mientras caminaba junto a la rubia. Jamás había hecho esto, ya me puse más nerviosa. Carrot, ¿y si otra persona toma mi puesto? Derpy se encontraba nadando en su nerviosismo, no era común que ella entrara en esa clase de evento, siempre la hacían a un lado por su torpeza. Sin embargo, sus amigas la convencieron de participar alegando que así no estaría pensando en cierto chico de ojos azules y cabello café oscuro, que no hacía más que provocarle mortales suspiros cada que pensaba en él. Derpy querida, no seas tonta. Estuviste fantástica en los ensayos. Vamos a apurarnos, Bon Bon y Lyra seguro ya están en los probadores vistiéndose. Pepero y Noru. Aún no ha llegado. Estoy segura que viene en camino, vamos. Carrot tomó la mano de su amiga para no perderla entre el mar de gente mientras se abrían paso para llegar a su destino. Aunque al ser Derpy no se podía evitar que terminara chocando con alguien, y claro que ese día no fue la excepción. La despistada rubia se golpeó de frente con un cuerpo más alto que ella, un chico. Ah. Lo siento mucho. Alcanzó a disculparse Derpy antes de que su amiga la siguiera jalando hacia el interior de la escuela. El chico con el que chocó la rubia traía el uniforme de la escuela rival, este se quedó sonriendo viendo dónde se iban las chicas mientras otro chico con el mismo uniforme se le acercaba. Vaya, vaya. Flimoy, sí es un día lleno de sorpresas. Tienes razón, Flam, qué buen día para recordar viejos tiempos. El par de gemelos reían con malicia mientras caminaban alejándose del lugar. El alboroto en la escuela seguía, mientras en la entrada principal se estacionaba una vieja y lodosa camioneta de la cual bajaron Time y Den. Gracias por traernos, papá. Se despedía el rubio moviendo muy rápido su brazo, nos vemos en un mes. Cuídate, hijo, y no quemes la casa. La vieja camioneta se fue perdiendo entre el tráfico de la ciudad. TSK. Solo paso 3 veces y no deja de recordármelo. El joven danés se cruzó de brazos fingiendo enojo. Den, tengo 2 preguntas. El castaño llamó la atención de su amigo. Claro, Time. ¿En qué te puede ilustrar hoy mi asombrosa persona? Primero, ¿qué es esa ridiculez que traes puesta? Den iba vestido con una especie de armadura corta, debajo de esta traía tales rojas y algunas pieles de alce. No es ninguna ridiculez, Time. Es mi armadura vikinga que me heredó mi abuelo, explicó el danés haciendo un puchero mientras modelaba su ropa. Bien, segunda pregunta, ¿por qué diablos te lo pusiste? Muy simple, mi ignorante amigo. El castaño trató de no sentirse ofendido por el comentario, es para mi gran presentación, donde impresionaré a los jueces y a mi amada Noru. Así al final de mi acto va a correr a mis brazos para darme un beso que nos elevara por los aires. A Den parecía haberle salido brillitos por todo el cuerpo mientras explicaba su extraño plan. Time se masajeaba las sienes en señal de fastidio cuando el rubio lo abrazó por el hombro. Espero que tengas un plan casi tan asombroso como el mío para hablar con Derpy. De hecho lo tengo. Time se quitó el brazo de su hombro, y por el bien de mi plan no te lo diré. Ahora Denmaku era el ofendido por el comentario. 0, 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 0. Del otro lado de la escuela, en el vestidor de las chicas. Derpy y las demás empezaban a arreglarse. No faltaba mucho para empezar el evento y Noru seguía sin aparecer, eso las inquietaba un poco. En el vestidor se encontraba además Scarlet Blush, habían logrado convencer a la apasionada presidenta del club de artes para que les ayudara con el vestuario. Este consistía de un coqueto traje de porrista en azul y amarillo con los pompones en tono dorado. Scarlett arreglaba los últimos toques a la falda de Derpy mientras las demás se vestían. Es increíble que estemos tan retrasadas. Se quejaba a chica de cabellos de zanahoria. Entonces no debiste regañarnos tanto. Lyra e Heartstrings se defendía estando sentada al lado de su íntima amiga Bon Bon. Ellas habían aceptado unirse al trío de amigas para poder participar en el evento. ¿Cómo no las iba a regañar si tú y Bon Bon estaban en el piso sin?
Ya no tiene caso seguir discutiendo por lo que ya pasó, además ustedes también tardaron en llegar. Bon Bon salió a defender a su amiga una vez que acabó de arreglarse. Lo que ocurre es que esperábamos a Noru pero sigue sin llegar. Derpy habló en un dulce tono de voz para tratar de calmar los ánimos de las chicas. Hablando de eso, ¿dónde se habrá metido? Solo faltan 10 minutos para que empiece el evento. Carrot estaba a punto de empezar a arrancarse sus naranjas cabellos cuando se abrió bruscamente la puerta dejando ver a la malhumorada rubia. Lamento la demora, no encontraba una niñera para Is. Lo tuve que traer y luego fui a buscar a alguien quien lo vigilara un momento mientras me esperaba en las gradas. ¿Y tu padre Noru? ¿No lo pudo cuidar él? Derpy sabía que su enojada amiga no tenía madre. Con un poco de suerte ese viejo está en el infierno, dijo tranquilamente mientras entraba por completo al vestidor para comenzar a cambiarse de ropa. Por cierto Derpy, tengo algo muy importante que decirte, es sobre. Tendrá que ser luego. Gritó Carrot, estamos sobre tiempo Noru, así que cámbiate rápido y nos alcanzas en el gimnasio. Las 4 chicas salieron corriendo mientras la presidenta del club de arte le tocó la mala suerte de quedarse con la enojada rubia para ajustar su traje. 0, 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 0. Todo el gimnasio se encontraba lleno de gritos y celebraciones al tiempo que la música sonaba para dar inicio al evento. Derpy miraba a través del gran telón rojo del escenario con una amplia sonrisa. El público se veía grandioso, ya no recordaba la última vez que había estado frente a tanta gente. Por primera vez en años, sentía que nada podía salir mal. Derpy. Gritó Noru acercándosele con su traje de porrista muy ajustado, hacía resaltar sus piernas y cadera. Se veía muy cansada y enfadada. La despistada rubia se volteó a su amiga con la misma amplia sonrisa que tenía al ver al público. Hola Noru, te quedó bien el traje. La halagó Derpy, y decías que la presidenta del club de artes no sabía lo que hacía. La rubia respira un poco antes de disponerse a hablar. Derpy, lo que tenía que decirte en un momento en los vestidores era que, de repente un chico de piel morena, pelinegro que vestía un gran disfraz de lobo blanco, toma a Noru de la cintura y se la lleva por los aires. El misterioso chico iba colgado de una de las sogas que estaban tras bambalinas. ¡Ah! Grita Noru más enfadada que molesta. La rubia mira el rostro del chico y se sonroja un poco. ¿Quién diablos eres tú, idiota? Le grita en el oído a lo que el pelinegro rechina los dientes. Soy guerrero salvaje y te estoy secuestrando, le contesta entre risas. ¡Viva Canterlot High! Gritaba el moreno a los 4 vientos. Derpy, sorprendida y algo asustada, intenta atrapar a su amiga, pero ella ya se encontraba demasiado lejos como para atraparla. Carrot, quien llevaba una caja con los pompones, se acerca a mirar la escena con una sonrisa un tanto burlesca. Carrot, ese chico se robó a Noru. Le gritó Derpy muy exaltada. La peli naranja colocó su mano sobre el hombro de su amiga para calmarla. No te preocupes, ese chico es la mascota del Canterlot High. Siempre hace algo raro cuando nuestras 2 escuelas están en el mismo evento, le explica aún con la sonrisa burlona. Logró que la rubia se fuera calmando un poco. ¿Entonces no debemos hacer nada? Le pregunta dudosa. Creo que alguien se encargará de eso. Oye, suelta a mi Noru salvaje. Le grita Den al pelinegro. Este se detiene en un soporte de madera del techo, aún sosteniendo a la enojada rubia de la cintura. No lo creo, le responde guerrero salvaje. Den, idiota. Bájame de aquí, ¿qué diablos traes puesto? La mirada de ambos chicos se cruzan desafiando al otro para ver quién se quedaría con la amargada chica. Suéltame, idiota, te lo ordeno. Exige Noru, a lo que el pelinegro suelta una carcajada. Aún no preciosa, el chico se acerca a ese pálido rostro para plantarle un beso en la mejilla, lo que provoca que Den saque humo por las orejas. El rubio salió disparado para luego pegar un gran salto y, desafiando todas las leyes de la física, queda pegado a la pared como un mosquito. Aquí voy Noru, aguanta. Gritó Den subiendo a la pared. Lo siento amigo, pero la enojada y sexy chica se queda un rato conmigo. Viva Canterlot High. El pelinegro se lanza desde el soporte de madera, sosteniéndose de la soga, hasta llegar al soporte de madera que tenía enfrente. Den sigue subiendo hasta llegar al soporte de madera donde antes estaba su adversario. Oye, eso no es justo. Se jaló los cabellos el danés para luego desenfundar una pequeña hacha que tenía atada a su cinturón. Lamentarás el día que te metiste con mi increíble persona. Eso lo veremos, le contesta desafiante el pelinegro antes de que empiece una persecución por todo el lugar.
La competencia ya había comenzado, los participantes iban pasando mostrando su mejor talento bajo los aplausos del público. Todos en el equipo de Derpy se estaban preparando para el gran momento, ya casi era su llamado. Mientras tanto, la despistada rubia seguía mirando a través del telón, solo que esta vez con más cautela para que no la notaran del otro lado. Ahora el siguiente equipo son estudiantes de Equestria High, denles un fuerte aplauso a estas talentosas chicas, dice el presentador. Derpy. Gritó alguien detrás de ella, se trataba de Noru quien por alguna razón ya no llevaba su traje algo desacomodado y ahora se encontraba muy despeinada. Derpy se preocupó de inmediato al ver a su amiga en ese estado, había pasado casi una hora desde la última vez que la vio. Noru. ¿Pero qué te pasó? Le preguntó preocupada mientras la rubia enojona respiraba agitadamente y no se veía nada contenta. Eso no importa ahora, lo que te tenía que decir era que... Noru. ¿Dónde habías estado? ¿Qué le pasó al traje? ¿Y peinado que te hice? Le interrogó muy enfadada Carrot, ya es nuestro turno, no hay tiempo. La chica de cabello color zanahoria arrastró a su amiga contra su voluntad. Suéltame. Le ordenó en un gruñido, pero Carrot no hizo caso. La empujó al escenario mientras Derpy y las demás tomaban su lugar. La rubia de ojos curiosos sentía su corazón volar de alegría mientras la música comenzaba a sonar, Lucky Star, Hotful Dance, las 5 chicas empezaron a mover sus pompones con gracia y una sonrisa en el rostro. Desde un lugar oculto entre las gradas Time se había dedicado a observar el evento y más exclusivamente a una dulce y despistada rubia. Desde que pudo perder de vista a Den, el castaño solo esperaba el momento indicado para poner en marcha su plan, el cual no tardaba en llegar. Cuando las 5 chicas terminaron los aplausos no cesaron, regresaron atrás del telón para esperar que anunciaran al ganador, aunque aún debían pasar más participantes. Mientras las animadas chicas se felicitaban entre ellas, alguien jaló a Derpy desapareciéndola en el acto. «Derpy, ahora sí debo decirte que Derpy», se preguntó Noru mirando a todos lados. Usando la multitud alegre que inundaba el gimnasio, Time se escabulló junto con Derpy hasta la salida más próxima. Sin embargo, 2 pares de ojos verdes sí los siguieron como depredador a su presa. Los jóvenes corrían aún tomados de la mano por los jardines de la escuela. El corazón de la rubia corría más rápido que sus pies, pues sentir la cálida mano del castaño entrelazada con la suya elevó su mente hasta las nubes. Cuando se alejaron lo suficiente del gimnasio, Time se detuvo para ahora mirar de frente a la chica de ojos dorados. «Disculpa haberte sacado de ese modo», empezó a hablar despacio el castaño. «Time. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? No te he visto en varios días», estaba preocupada. El chico no pudo evitar sonrojarse un poco, Derpy era demasiado linda y no se merecía que se preocupara por él. Aún se sentía como un canalla a pesar de que su corazón latía por ella. «Derpy. Necesito decirte algo muy importante. Me he comportado como un cobarde pero ya no más. Junte mi valor para hoy poder decirte la verdad». «¿La verdad?». El corazón de Derpy se aceleró desmesuradamente, sus mejillas no tardaron en colorearse de rojo. Seguramente estaba a punto de hacerle la confesión de amor que había imaginado varias veces y por supuesto no iba a dudar en aceptarlo. «Time, yo también tengo que decirte la verdad», su sonrisa reflejaba la alegría de su corazón. «Derpy, por favor, déjame decírtelo. Necesito hacerlo. Cuando niños yo». Unas maliciosas risas burlonas que provenían de los arbustos distrajeron a Time cuando estaba a punto de contarlo todo. «Mira nada más que tenemos aquí, hermano, ¿no es una reunión conmovedora? Lamentablemente una bizca arruina el paisaje, jajajaja». Los ojos de Derpy se abrieron horrorizados, cuando vio a los gemelos que salían de los arbustos su mente empezó a desmoronarse. Esos verdes ojos, ese cabello rojo y blanco, esas risas y sobre todo esa palabra. «Flim flam». Pudo articular la rubia mientras su labio inferior temblaba. «Jajajaja. La bizca aún nos recuerda», hablaron al mismo tiempo los gemelos al tiempo que caminaban para ponerse cada uno al lado de Time. El castaño se había quedado frío, ¿acaso estaba pagando todo lo que le hizo a Derpy? ¿Qué debía hacer ahora? Ni es sus peores pesadillas imaginó que se encontraría con ese par. Sentía su alma partirse mientras Derpy lo contemplaba con sus ojos llenos de angustia. La rubia se volteó dispuesta a salir corriendo, pero algo la detuvo en seco. «¿Quién diría que encontraríamos al jefe en este lugar?», empezó a decir Flim. «No me extraña, hermano, alguien debía tener a raya a la bizca después de que huyó de nosotros como la niña llorona que es». Los gemelos estallaron de nuevo en risas. Risas que quebraron el muro dentro de la mente de Derpy, llegando a recordar cada parte de su infancia.
El dolor, la humillación y el miedo que sentía de aquellos ojos azules. Se volteó a Time lentamente, lo miró fijamente, el rostro del castaño se reflejó en sus cristalinos ojos. Time Turner. ¿Eras tú? El castaño sintió un trago amargo al escuchar la voz susurrante de Derpy, tú. Tú hiciste un infierno mi vida. La rubia gritó estallando en lágrimas. Flim y Flam se habían quedado callados y sorprendidos por esa reacción, en todos sus años de molestarla jamás les había gritado ni una vez. Time por su parte se moría por dentro. Retrocedió un paso, sus manos comenzaron a sudar. Derpy, por favor. Déjame explicarte. Sé que te hice daño, pero quiero enmendarlo. Mentiroso. No tienes idea cuánto sufrí, no tienes idea cuántas veces me encerré en mi armario solo para llorar en la oscuridad. Derpy lloraba lágrimas de dolor, decepción y odio hacia el Ojiazul. Sentía una rabia que la carcomía por dentro. Sabías todo esto desde el principio y por eso quisiste jugar conmigo. ¿Qué te hice para que me odiaras tanto? ¿Por qué aún insistes con hacerme sufrir? No es así. Yo quise decirte pero... Mentiras, no es cierto, tú siempre me odiaste. La tristeza no dejaba de correr por las mejillas de la rubia. Soy una tonta porque creí que tú podrías ser mi persona especial. Yo de verdad lo creía, pensé que eras alguien bueno. Pero eres malo. Todas las esperanzas e ilusiones de Derpy se destruyeron como un espejo. Se hicieron trizas y luego pisaron los pedazos. Time no daba crédito a lo que había escuchado ella, si lo quería. No pudo preguntarle ya que la rubia salió corriendo dejando atrás a los tres chicos. Quería huir del mundo, quería huir de todos. Lo único que deseaba ahora más que nunca, era estar sola, para ahogarse en su pena en privacidad. Derpy, espera. Gritó desesperado Time mientras iba tras ella. El corazón de la dulce Derpy latía a 1000 por hora, jadeaba y lloraba, miraba a su alrededor pero se había desconectado del mundo. Llegó hasta la reja principal de la escuela y salió por ella lo más rápido que pudo. Time la vio cuando la rubia iba cruzando la calle corriendo. No te vayas, por favor no te vayas, pensaba repetidamente mientras la veía correr. Hasta que su atención fue dirigida a un vehículo que se acercaba muy rápido. Su expresión cambió a una de miedo total. Derpy, cuidado. Gritó con todas sus fuerzas. Todo pasó demasiado rápido. Time corría atrás de la rubia, ella se había quedado paralizada mientras el auto se acercaba a ella. Sus amigas estaban en la entrada, debido ya que la habían ido a buscar, escucharon un fuerte sonido de un auto frenando muy forzadamente. Luego escucharon un grito que siguieron hasta la calle. Lo próximo que vieron fue a Derpy tirada en la acera del otro lado de la escuela y a Time volando por los aires mientras caía pesadamente contra el duro asfalto. 0, 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 0. Derpy junto con sus amigas y Den estaban sentado en la sala de espera del hospital. En la cabeza de la rubia aún retumbaban las sirenas de la ambulancia. No había pronunciado ni una palabra desde que sus amigas la ayudaron a levantarse del suelo mientras veía cómo los paramédicos se acercaban al castaño. Derpy. Él estará bien. Carrock trataba de animar a su amiga, dándole un poco de apoyo emocional, pero esta tenía sus dorados ojos perdido en la nada. Den llegaba y se quedaba parado frente a las tres chicas. Llame al padre de Time, llegará en cuanto pueda. ¿Cómo sigue tu ojo, idiota? Preguntó Noru viendo el ojo morado del rubio. El salvaje pega fuerte pero sobreviviré. El danés estaba muy serio. De repente un médico se acercó al grupo de chicos. Son los amigos del joven Turner, ¿no? Todos se quedaron callados nerviosos por las noticias. La operación salió bien, ese chico tiene mucha suerte. Ahora sigue dormido, si gustan pueden pasar a verlo pero solo por un momento. Con esas palabras el medio se volvió a alejar. Todos miraron a Derpy esperando que ella dijera que quería entrar, pero eso no pasó. Derpy, sé que estás pasando por un momento difícil. Sé que ahora no sabes qué sentir, pero creo que es mejor que vayas al menos a saludarlo. Carrot estaba enterada también de todo el embrollo gracias a que Noru se lo contó. No muy animada, la rubia se levantó y fue a la habitación donde sabía que se encontraba el castaño. Entró lentamente abriendo la puerta sin hacer ruido, su corazón se estrujó al verlo vendado y lastimado inconsciente en esa cama blanca. Fue hasta él con lágrimas en los ojos para sentarse junto a la cama. Pasó varios minutos observando al inconsciente chico hasta que logró que sus palabras salieran. Miró cabizbaja, sin ver directamente al castaño. ¿Sabes, Time? Cuando te vi por primera vez en la escuela lo que más me llamó la atención fueron tus ojos. Me asustaban y me atraían. Ahora sé la razón, esbozó una ligera sonrisa, me dije a mí misma que tenías unos ojos muy bonitos.
Parecías un chico muy agradable con el cual podía hablar de vez en cuando. Su sonrisa se mantuvo, repentinamente se deslizaron unas lágrimas por sus mejillas. No de solo dolor, sino al recordar el hermoso sentimiento que había experimentado con Time. Cuando me acerqué más a ti y te conocí mejor, me di cuenta que eras un chico muy bueno. A diferencia de lo que dicen los demás. Yo te encontré a alguien muy interesante y divertido, la sonrisa que había tenido hace unos momentos se borró, pero ahora ya no sé qué sentir. De verdad, ya no lo sé. Te veo y miro al chico que me hizo sufrir de niña, pero también veo al chico que conocí en la escuela. Tú fuiste la causa de mis pesadillas cuando niña, ahora también eres causa de mis sueños. Se levantó de su silla y se apoyó en la orilla de la cama para llegar más cerca del castaño. Time, por mi culpa estás así. Si estamos juntos solo nos haremos daño, arruga las sábanas apretándolas con sus manos. Derpy posa sus labios sobre los de Time mientras una última lágrima cae sobre la cara del castaño. La chica se separa y se aleja hacia la puerta. Adiós Time, aunque resulte difícil de entender. Me alegra haberte conocido. Derpy salió de la sala y vio a sus amigos platicando entre ellos, los contempló unos momentos antes de irse del hospital con pasos pesados hacia su casa. Donde su madre la esperaba muy preocupada. 0, 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 0. Time despertó unos días después y lo primero que vio fue la bobalicona sonrisa de su danés amigo sobre él. Me fui al infierno. Ja ja ja. Claro que no, tonto, sigues en el hospital, rió el rubio bajándose de la cama. Temo preguntar qué hacías, así que... ¿Hospital? ¿Derpy está bien? Bro, eres un héroe. Si no fuera por ti ella estaría en esa cama ahora mismo. Den tomó asiento en la silla junto a la cama. ¿Pero dónde está? Quiero hablar con ella, recordó todo sobre lo que le hice y... Se fue, amigo, sentenció muy serio el rubio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Time se estaba empezando a llenar de angustia. Fui a su casa ayer para decirle que pronto despertaría si estaba vacía. El rubio vio los ojos de su amigo, los cuales mostraban una terrible angustia. Parece que se mudó, la verdad no lo sé. Carrot y Noru están muy consternadas. Eso no puede ser. El castaño trató de levantarse de la cama, pero el dolor de su cuerpo se lo impidió. Cálmate, Time. Te vas a abrir los puntos. No me voy a calmar. Tengo todo el derecho a desesperarme. Por primera vez en todos los años que Den conocía a Time lo vio llorar. Lloró sacando la amargura que sentía su corazón. Una vez más había perdido a la rubia, pero esta vez por completo. Su único consuelo es que ella estaba bien y no le haría daño nunca más. ¿Pero qué sería de su vida ahora que ya no podía estar con Derpy? Guerrero Salvaje le pertenece al autor Ninjot. Espero que les gustara, y que les transmitiera sentimiento TT. No olviden dejar los reviews y mis galletitas. Nota. Antes que nada, un gran agradecimiento a Mondi Tunkel, que me estuvo ayudando y apoyando a lo largo de todo el fic. Los leo abajo. MLP Fanfic. Equestria High School. Un joven alto y castaño caminaba por el atrio de una gran institución. Se podía ver un vasto y verde campus y más a lo lejos un castillo, donde se podían apreciar a muchos jóvenes con libros y cuadernos. El joven, a diferencia de los demás a su alrededor, equilibraba un montón de libros mientras intentaba hablar por teléfono. No, papá, no regresa a casa por ahora, no, es por mi trabajo. Ya te dije 1000 veces que no tengo novia. Tampoco quiero que me consigas una. Bien, padre, te veré en el almuerzo. Aquel joven que vestía un traje azul con corbata roja y unos tenis Converse rojos, ahora subía las escaleras de aquel edificio del saber. Se trataba de una prestigiosa universidad en aquella ciudad que ahora se encontraba en la actualidad. El joven era un prodigio en casi todas las áreas de la que había tomado, cualquiera que lo viera en estos instantes, ya sea familia, amigos o desconocidos. Pronosticaría para él un gran futuro. Cuando el joven por fin pudo terminar la charla con su padre, su celular sonó de nuevo. Volvió a llevárselo al oído y disponerse a hablar, algo molesto. Diga. Time. Se oyó un potente y molesto grito desde en el otro lado del auricular. Den. Por todos los cielos, ya te dije que no grites así cuando me hablas por teléfono. Ja ja ja. Veo que Don Cerebrito sigue tan amargado como siempre. Como sea, solo quiero que me confirmes si vendrás la próxima semana. Sabes que se acerca la fecha más importante de todas. ¿Cómo olvidarlo si me lo recuerdas una semana antes todos los años? Pero Time, se oía el puchero del danés, es el cumpleaños de mi bella nenita, debes entender la importancia de eso.
El castaño no pudo evitar reír al recordar el día en que su amigo llegó golpeado a su casa. Estaban a pocos días de la graduación cuando le anunció la noticia de que había embarazado a Noru y se iba a casar con ella. Eso de inmediato explicó los golpes en todo su cuerpo y uno que otro rasguño. De hecho tenía una uña enterrada en la espalda. Bien, te veré en una semana, lo prometo. Perfecto, amigo. ¿Sabes, podrías traer algo para la celebración? Sin embargo, el rubio no recibió respuesta. Time viejo, ¿estás ahí? Hola. Noru, ¿por qué tienes puesta esa ropa? Ah. Time se había quedado perdido viendo hacia adelante con el celular en la mano. A unos metros de él iba caminando una larga cabellera rubia. La nostalgia inundó su pensamiento, trayendo a él múltiples recuerdos. ¿Acaso era ella? Era remotamente posible. Sin darse cuenta colgó los insistentes gritos de su amigo para salir corriendo en busca de la joven que acababa de ver. Puso su portafolio bajo su brazo para tener mayor velocidad. Por primera vez dio gracias a su manía de usar tenis con su traje. Su mano alcanzó el hombro de la joven. El castaño tenía una gran sonrisa en su rostro, pero desapareció cuando la rubia volteó. No era quien creía. Ah. Lo siento, señorita, pensé que era alguien más, se disculpó. Para luego dejar que la joven siguiera su camino. Con los ánimos desmoronados de nuevo, Time emprendió su regreso hacia el instituto donde trabajaba. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces se había equivocado, causando uno que otro incómodo momento. Pero por alguna razón jamás la había podido dejarla ir de sus pensamientos. A su DEPI. 0, 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 0. En la entrada de la gran universidad estaba parada una chica rubia muy guapa que traía puesto un uniforme de mensajería y una mochila con alas cosidas. Veamos, parece que aquí es, se dijo a sí misma, para luego revisar nuevamente la etiqueta del paquete que traía en sus manos. Menos mal traje mis patines o sería muy largo recorrer todo este lugar a pie. Así la jovial chica de ojos dorados empezó su recorrido en patines por el lugar. Su destino era el departamento de historia. Patinaba el lugar con lo que ella llamaría agilidad, y aunque no impactaba con nadie, sí causaba uno que otro desastre a su paso. Alumnos que salían corriendo de su camino, papeles volando por maestros que pasaban y una que otra decoración rota. Después de unas cuantas indicaciones, la rubia llegó a una puerta que tenía un reloj de arena grabado en la madera. Creo que es aquí, y es un alivio. ¿Esto pesa mucho? ¿Acaso ordenaron rocas? Tocó un par de veces pero nadie atendió. Lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Pero su política era de siempre entregar el paquete personalmente, así que decidió esperar. Se recargó en la puerta. Grande fue su sorpresa cuando cayó hacia atrás dentro de la oficina. La puerta había estado abierta todo el tiempo. Se llevó la mano a su espalda, que era donde apoyó todo el peso de la caída, para luego mirar a su alrededor. Se escuchaban algunos pasos dentro. Miró el paquete y sintió un gran alivio al ver que no le había pasado nada. Tomó su paquete y decidió encontrar a alguien a quien entregarle el paquete. Siguió un pasillo donde habían algunas oficinas, para llegar a una biblioteca. Era una biblioteca de 2 pisos. Antes de entrar se sacó los patines, ya que sabía que en las bibliotecas no se debía hacer ruido. Arriba en una esquina, cubierto por torres de libros sobre una mesa, se podía ver a alguien que colocaba los libros en sus respectivos sitios. Sin pensarlo 2 veces, la rubia decidió llamar la atención del chico. Hola. Soy la mensajera. Vengo a dejar una entrega, dijo Derpy. Su voz hizo un ligero eco en el lugar. Las orejas del chico, cuyo rostro no se podía ver, se levantaron como las de un perro. Esa voz le parecía familiar. Solo que en ese momento tenía la mente tan ocupada y tan desilusionada por su decepción de hoy, que no logró reconocerla. Claro, eres muy amable, puedes dejarlo en el suelo. Yo enseguida bajaré por él, le respondió el chico. Derpy sintió un pequeño escalofrío recorrer su cuerpo. Esa voz le era muy familiar, la había escuchado antes. Pero hoy había tenido muchas entregas y estaba muy cansada para ponerse a hacer memoria en ese instante. Sacudió su cabeza para volver a la realidad y disponerse a hacer su trabajo. Después de todo, en cualquier momento la podían despedir. Ha habido muchas quejas sobre lo descuidada que es, pero nadie era más rápido que ella entregando. Necesito que firmes esto, le dijo Derpy mostrándole una tablilla con una hoja que debía ser firmada. No estoy autorizado a firmar. Busca a mi jefe. Debe estar en su despacho, le respondió para seguir ordenando sus libros. Pero puede firmar quien sea. Solo es un confirmativo de que el paquete llegó a su destino, le dijo la rubia, algo molesta de la respuesta que había recibido.
Si puede firmar cualquiera. Hazlo tú, por favor. Estoy algo ocupado ahora. ¿Qué? Claro que no, eso no me corresponde, dijo en tono alto la rubia, lo que enfadó al chico que ordenaba los libros. Después de todo era una biblioteca y él estaba a su cuidado. No hables muy alto. Muy bien, si quieres que firme, sube aquí arriba y te firmaré, le ofreció resignado y molesto. Bien. Respondió Derpy de mala gana, para luego dirigirse a la escalera corrediza que tenía enfrente con la tablilla en la boca. No era la primera vez que un sujeto perezoso no le firmaba la hoja de confirmación. Se dirigió al chico a paso enfadado, haciendo ruido con sus pies, a propósito. Firma, le ordenó Derpy extendiéndole la tablilla con la hoja. Obligando al chico a salir de las torres de libros con las que escudaba su identidad. Bien, bien, te firmaré esta cosa para que te puedas ir pronto, le dijo Time enfadado, tomando un bolígrafo del bolsillo de su traje. Firmo y le entrego la tablilla a la mensajera, listo. Aquí tienes, ahora no hagas ruido al salir por favor, le dijo el castaño. Bien. Ya me voy. Le gritó molesta, para luego bajar por la escalera corrediza y salir de la biblioteca. Pero se detuvo en seco al recordar algo. Había dejado sus patines en la biblioteca, rayos. Exclamó frustrada. Se dio media vuelta y regresó de mala gana a la biblioteca. Entró a paso ligero para ahorrar la molestia de tener que volver a dirigirle la palabra al chico. Que se había vuelto a escudar detrás de la torre de libros que iba disminuyendo poco a poco. Tomó sus patines pero antes dio un último vistazo al segundo piso, el chico tomó los últimos 2 libros de la última torre y los colocó en el librero que tenía a su espalda. Respiró satisfecho de un buen trabajo y miró al primer piso para encontrarse con la cartera que se había quedado inmóvil con los patines y la tablilla en sus manos. El corazón de Time se detuvo, su cuerpo entero se había congelado en el acto. Su expresión había cambiado de inmediato, la luz del sol entraba por el domo de cristal de techo. La chica frente a sus ojos parecía un ángel enviado del cielo, era hermosa. Y aún mejor, la conocía, la había encontrado al fin. Su labio inferior tembló al mencionar su solo nombre. Derpy. La rubia se quedó como estatua viendo hacia arriba, directo a los ojos del castaño. Time de inmediato trató de bajar de las escaleras, pero entre los nervios y no querer dejar de verla enredó sus pies entre los escalones de la escalera y se precipitó hacia abajo. Time. Los patines cayeron al suelo mientras Derpy corría para ayudar al castaño, mala idea fue tratar de atraparlo considerando que era más alto y pesado que ella. El resultado era predecible, Time cayó de lleno sobre la pobre chica y unos cuantos libros sobre los dos. ¡Ay! Mi espalda, lloriqueó la rubia, Time se levantó enseguida, Derpy. Lo siento tanto, no dudo en tomarla de la mano para ayudarla a levantarse, cuando sus manos se tocaron era como si el mundo se hubiera detenido, se vieron a los ojos en silencio por largo rato. Derpy yo. El castaño trató de tomar el rostro de la ahora ruborizada chica. Tengo que irme, lo siento, Derpy desvió la mirada dolida, sentía que en cualquier momento la iba a traicionar su corazón y más ahora con sentimientos encontrados. Al tratar de levantarse sintió un pulsante dolor en su rodilla, ahí se dio cuenta que se había hecho una pequeña herida. Antes de que te vayas permíteme limpiarte esa herida por favor Derpy, suplicó Time. Un golpe de suerte para el castaño, pues llevaba a Derpy a su despacho, pues ahí tenía un pequeño botiquín de primeros auxilios. Sentía que haberla encontrado era una señal, debía hablar con ella y aprovechar de contarle todo lo que pasó. Sabía que estaba mal pero tenía altas sus esperanzas. Al llegar Time la invitó a tomar asiento en la silla de su escritorio, Derpy lo hizo en silencio. Al poco rato el castaño se arrodilló frente a la dulce chica. ¿Me permites levantar un poco el short? Necesito desinfectar la herida, en esa posición era imposible para Time no sonrojarse, las piernas de Derpy eran largas y claras. Claro, Derpy se había puesto nerviosa, jamás imaginó que el castaño aún le hiciera latir así su corazón. Era imposible negarlo, aún le quería y eso le dolía. Time se tomó su tiempo, no quería dejarla ir. Luego de un rato terminó su tarea y puso sus cosas de vuelta en el botiquín. Aún hincado tomó la suave mano de la rubia. Derpy, antes que te vayas y vuelvas a tu vida necesito decirte algo. Fui un niño idiota durante muchos años, incluso ese día del evento escolar. Te lastimé, todo porque quería tu atención, siempre hice todo mal y cuando quise enmendarlo salió peor. Por eso ahora te digo la verdad, si después quieres irte de mi lado para siempre lo entenderé. Derpy, yo he estado y sigo enamorado de ti. La chica se llevó las manos a la boca impresionada por lo que acababa de escuchar. Tanto tiempo soñó con oír esas palabras del castaño que ahora parecía ser mentira.
El chico continuó hablando viendo la buena señal de que ella seguía ahí. Por favor Derpy, no lo merezco pero te pido una oportunidad, solo una. El castaño se levantó y la tomó suave de los hombros, su mente gritaba por hacer algo que siempre había deseado hacer. Estaba por correr el mayor riesgo de su vida. Discúlpame por esto. Con un rápido movimiento abrazó los labios de la rubia con los de él. Para ambos era su primer beso y el placer que esta unión les brindaba a sus cuerpos era algo sin precedentes. La chica abrió grandes sus curiosos ojos al sentir ese cálido beso. Su mente gritaba porque le haría daño, que era mentira y que era un chico malo. Sin embargo su corazón gritó más fuerte por el amor que no se apagó ni un día desde su separación. Para sorpresa de Time fue correspondido. Derpy pasó sus finos brazos por el cuello del castaño, llevando sus manos hasta su nuca para desordenar desenfrenadamente sus cabellos, apretando y haciendo ligeros tirones. Derpy se había levantado de esa silla para ponerse de puntas y poder besarse más cómodamente al chico. No se percataron que conforme pasaban los segundos, se acercaban más íntimamente el uno con el otro. La rubia se encontró que detrás de ella estaba el escritorio, donde no le importó sentarse sin despegarse de esos dulces labios con los que había fantaseado tanto de más joven. Derpy abrazó la cintura de Time con sus largas piernas, para mover al castaño con un tirón hacia adelante, y así hacer que el abdomen de Time rozara sus pechos. El cuerpo de la rubia comenzó a ocupar más espacio de aquel escritorio de madera. Un lapicero se cayó, junto con unas carpetas. Pero eso a ellos muy poco les importaba. El beso se detuvo, necesitaban aire, se miraron los ojos y no hizo falta decir más, ambos lo sabían. Time se lanzó al cuello de Derpy con toda sumisión de la rubia, la cual se iba recostando poco a poco en el escritorio mientras una de sus manos desabrochaba la camisa del uniforme de la mensajera. La rubia se deshizo de la corbata de Time para empezar a desabrocharle también su camisa. El castaño tenía el privilegio de olfatear el perfume de la chica que tanto amaba, además de su aroma corporal, lo que lo volvía aún más despreocupado de su entorno. Time llevó su mano al muslo de Derpy, subiéndola aún más en el escritorio. Ejem. Se escuchó a alguien en el despacho. Ambos se quedaron congelados en la misma posición unos instantes, hasta que Time alzó la cabeza y Derpy la hizo hacia atrás. Se encontraron con un hombre de mediana edad, cabello castaño con algunas canas y unos profundos ojos azules muy familiares. Jeje, hola papá, atinó decir Time al tiempo que se bajaba del escritorio y ayudaba a Derpy a incorporarse. Creí que te vería más tarde. Pensé que estarías en la biblioteca así que te iba a esperar en tu oficina para irnos a almorzar. El hombre contestó con simpleza mientras se acercaba a la joven de cabellos dorados que terminaba de arreglarse su uniforme de mensajera. ¿No me vas a presentar, hijo? Lo siento. Papá, ella es Derpy Oves, tartamudeó Time claramente nervioso, jamás en su vida había hecho algo así. Mucho gusto, señor. Derpy le regaló una dulce sonrisa muy característico de ella. Jaja. Qué simpática chica, pero llámame doctor. ¿Doctor quién? Jajaja. Soy el doctor Oves, pero dime solo doctor. Sabes, jovencita, me recuerdas un poco a mi difunta esposa. Veo que mi hijo tiene mis gustos. Papá, Time se tallaba los ojos pidiendo que se lo tragara la tierra. En vista de que mi hijo por fin me presentó a su linda novia. Los dos jóvenes se pusieron como semáforo al escuchar cómo se había referido el excéntrico señor, mientras este los abrazaba por los hombros. ¿Qué les parece si los tres vamos a almorzar? A John sí. A Time y a Derpy no les quedó otra más que reír. Su reencuentro había sido todo menos normal y eso era lo más especial para los dos. 0,0000000000000000000. Un par de días después del reencuentro, Derpy y Time habían estado frecuentándose. Charlaban, se ponían al día y sobre todo recuperaban el tiempo perdido. Gracias por venir conmigo a la casa de Noruiden. El castaño platicaba con la rubia que iba de copiloto en su auto. Noru fue una muy buena amiga. Aún me siento culpable por irme sin despedirme de nadie. Time se estacionó enfrente de la casa de su ruidoso amigo, pero antes de bajarse tomó la mano de la chica. Derpy, ya no te atormentes con el pasado, mejor dale tu hermosa sonrisa al presente. La rubia se quedó colorada de las mejillas por esas hermosas palabras que le decía Time. No pudo evitar pensar cómo su vida había cambiado tantos en los últimos días. Si tal vez la habían despedido de su 10º empleo, pero ahora tenía uno mejor siendo la asistente del maestro de historia, para ayudarle con su próximo doctorado. Tocaron el timbre de la casa adornada con globos y serpentinas. De inmediato les abrió un joven rubio que traía un gorrito de fiesta. Time. Viejo, llegas a tiempo.
Derpy. Gritó Den aún más fuerte de eso ser posible, Noru. Ven rápido, no vas a creer esto. El rubio volvió a ver a los recién llegados. Esto sí es una asombrosa sorpresa, decía con su gran sonrisa. Den, maldita sea. En lugar de que me ayudes con el pastel estás jugando con... La chica malhumorada se quedó con la boca abierta viendo a su antigua amiga, Derpy. Contra su propio instinto fue a darle un abrazo de bienvenida. Ja. Vaya, ni a mí me abraza así cuando llego de trabajar, decía Den en media broma. Pero ¿cómo es que... ¿Cómo desapareces y apareces de esa forma? Noru regañó a Derpy, y sobre todo ¿cómo vienes junto con Time? Es una larga y extraña historia, rió nerviosa Derpy. Historia que me contarás ahora mismo. Sin esperar respuesta, las dos rubias entraron a la casa y fueron directo a la cocina para charlar mientras preparaban los bocadillos. Time, amigo, tienes una suerte como pocos y mira que yo sé de eso, reía el rubio mientras caminaban hacia el jardín de la casa que estaba llena de niños que disfrutaban la fiesta. De repente Time sintió que alguien lo jalaba por la chaqueta, desvió su vista abajo y se encontró con una niña pequeña rubia de ojos azules. Den cargó a la pequeña en sus brazos. Tío Time. ¿Viniste? Celebraba la menor. No me lo perdería por nada. Anki, el castaño le da un regalo a la niña, que está encantada, pide que la bajen para ir a mostrárselo a sus amigos. Veo que tiene tanta energía como tú, Den, comentó divertido el castaño. Jaja. Es obvio que sacara lo asombroso de mí, no podía faltar el ego desbordado de Danés. Por cierto, amigo, ¿no has pensado en tener propios? Den hablaba con malicia. ¿Qué estás diciendo? Time se había puesto rojo y nervioso por el comentario. Apenas estoy empezando por fin una relación con Derpy, no voy a pensar en eso ahora. Jaja. Solo te molesto, amigo, se partía en carcajadas el rubio. Si para no perder la costumbre, suspiró con fastidio el castaño. Mientras en la cocina Derpy ayudaba a Noru con los bocadillos para los niños. Con que así te lo encontraste, el mundo es un pañuelo, comentó Noru al terminar de escuchar el relato de Derpy de cómo se topó con Time, y supongo que ya están saliendo, vaya que les tomó años. No digas eso, Noru, fueron momentos difíciles, pero sabes, el reencontrarlo se sintió como si estuviéramos destinados a estar juntos. Derpy se llevaba las manos a las mejillas un poco ruborizada. Sabes, solo lamento muchas cosas que me perdí con Carrot, y contigo me hubiera encantado estar cuando lo de tu bebé. Pues no te perdiste de mucho, solo como medio mato a Den. Noru embozó una pequeña sonrisa, aún así amo a mi hija y ahora tengo una hermosa familia. Espero que tú también la tengas. Noru. ¿Yo con familia? ¿No es muy pronto? Jajaja. Jamás dije que ahora mismo, siempre tan inocente Derpy. La alegre chica de ojos curioso pasó una tarde maravillosa con viejos amigos y el chico que ocupaba enteramente su corazón. Al final de todo, la vida no era tan mala, tal vez había tenido varios tropezones pero ahora iba cuesta arriba. 0 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 0. Todo lo que pasaron Time y Derpy pareció más una prueba hecha por el destino para plantear si verdaderamente debían estar juntos. Bueno, el amor no se cuestiona y sin importar las dificultades, quienes naces para estar juntos terminarán juntos. Al menos eso pensaba el castaño mientras estacionaba un gran camión de mudanzas frente a una modesta casita. Ya llevaban un par de años con la peculiar rubia y después de hablarlo mucho decidieron vivir juntos. A Time le había extrañado que después de insistirle tanto de la noche a la mañana aceptara, le pareció raro pero eso no redujo su felicidad. Se apresuró a bajar unas cajas pesadas de atrás del camión y entrar a su nueva casa. Derpy, ya traje lo que faltaba. Cuando entró vio a su amada chica acomodando la extensa colección de libros de historia universal de Time. Ella era como un ángel de ojos y cabello dorado. Time por mucho tiempo pensaba que no era merecedor de tal felicidad, pero ¿por qué se la iba a negar? Time. Qué bueno que regresaste pronto, ¿sabes? Mientras te fuiste pude pensar y necesito decirte algo. La linda rubia tomaba asiento en el sillón que estaba en el lugar, el castaño bajó la caja y fue junto a ella un poco curioso. Al sentarse la tomó de las manos para verla de frente. La actitud de Derpy era un tanto diferente. ¿Será la mudanza? Era una posibilidad. Pero ni todos los libros del mundo prepararían a Time para este momento. ¿Qué pasa, Derpy? Puedes decirme lo que sea. Derpy sacó de su bolsillo una carta abierta que le entregó a Time. Un poco más confundido que antes se puso a leer lo que decía. Cuando terminó de hacerlo sus ojos estaban sumamente abiertos mientras en su boca se formaba una extraña sonrisa.
Su mano llegó a temblar un poco y luego dirigió su mirada a Derpy, quien lo miraba con sus brazos muy apegados a su vientre. ¿De Derpy es esto, verdad? Me gustaría que se llamara Dinky, fue lo único que dijo la rubia al momento que se sonrojaba. Time reaccionó y atinó a abrazar a Derpy para darle un largo beso. Esa chica era una caja de sorpresas y ahora le había dado la más grande de todas. Ese podría ser el final perfecto para esa peculiar pareja, pero ¿quién dijo que tenía que serlo? Es solo el comienzo de lo que siempre debió ser y será. Bueno chicos y chicas, llegamos al final de este lindo fic. Gracias a los lectores que me estuvieron siguiendo y por todos los reviews. No sé si me verán pronto con nuevos fics, pero lo que sí les digo es que no dejaré mi pasión de escritora. Una vez más gracias.